Hola amigos, bienvenidos a Visión Periférica. Hoy interrumpo el receso en el que estábamos para empezar 2022 conversando con John Acquaviva, quien se comunica desde el Reino Unido. ¿Cómo te encuentras, John? Pues mira, todo bien, todo bien. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Encantado. Bueno, John, pues varias cosas. Como te había dicho antes de empezar la conversación, eh, a mí me gusta conversar con gente, no solo que tenga, digamos, opiniones del mundo, a mí me gusta conversar con gente que tenga sabiduría, no tanto por leer libros, sino porque ha tenido una vida interesante. Y pues yo quería mencionar así muy brevemente algunas cosas que sé de ti. Una de las cosas que yo no sabía era que bueno, creo que tú te criaste en Caracas y tú cuando eras No, no, muy no, en joven, Maracaibo. Maracaibo. Bueno, técnicamente me crié en los Andes, en Mérida, en La Solita. La Solita es un pueblo que queda subiendo las montañas a 2 horas de Mérida, pero pasé también buena parte de ese tiempo, básicamente de ida y retorno a Maracaibo, ya que mis abuelos vivían en Maracaibo y después viví un par de años también en Maracaibo. Así que técnicamente soy un maragocho. Esa es la mejor forma de escribirlo, un Vale. maragocho. Y yo leí que tú te solías dedicar al fútbol freestyle, no sé si así se dice, Sí, claro. y fue una cosa que tú hiciste de forma competitiva, profesional durante años. Eh, Luego de eso, veo que tú creo que trabajas de marketing en una empresa, creo que estás en Manchester. O sea, tienes un trabajo Me vas diurno. a doxear, me vas a doxear. Ya, déjame sacarte el número del pasaporte para que lo puedas poner ahí de miniatura Bueno, en el video. te busqué en LinkedIn, dije, bueno, déjame ver este pana No, se le mira, nota que... solía estar en Manchester, me mudé hace poco porque compramos casa propia hace pocos meses, así que me mudé, pero estoy por allí, estoy por allí. Vale. Sí, no quise dar tu código postal ni nada, discúlpame esa. Gracias, gracias. Eh, y a mí esto me parece interesante porque fíjate qué ocurre. Eh, yo soy un poco crítico de la especialización, porque cuando la gente nada más se dedica a comentar en medios, eso tiene un poquito de problemas, porque si tú, por ejemplo, te dedicas a hablar de emprendimiento y nunca has emprendido, lo que tú estás comunicando es hasta cierto punto como una ficción, ¿entiendes? Y más bien, yo lo que veo es que en tu caso tú comentas de política y yo creo que el comentario político hasta cierto punto puede ser una forma de entretenimiento, pero tú eres alguien que, digamos, en el pasado te has dedicado a los negocios, te dedicaste a ser atleta, eh, y digamos, ¿no? O sea, tú no estás comentando las noticias nada más como alguien que lee medios, sino como alguien que pues también has tratado de tener tu vida fuera de el comentario político. Sí, bueno, mira, para hacer un repaso rapidito, la razón por la que yo empecé a hablar de política en público es justamente por algo que está directamente atado a lo que fue mi época de carrera de atleta profesional. Yo quería tener una academia de fútbol freestyle en Venezuela y allí fue cuando me di cuenta de lo que ocurre cuando tú quieres hacer algo que necesita de permiso oficial en un país con un gobierno como el gobierno chavista. Cualquier tipo de solicitud, especialmente porque yo era una figura relativamente mediática, o sea, no era una celebridad, pero aparecía en los medios frecuentemente y por lo menos desde el punto de vista de un carajo que hace trucos con un balón de fútbol, yo era de lejos la persona más conocida en el país. Entonces, cuando alguna persona dentro de mi deporte vio que yo estaba poniendo la solicitud para hacer la academia en Maracaibo, obviamente, esto venía con, sí, claro, pueden utilizar el Pachencho Romero, pueden entrenar allí, todo lo que necesiten, pero sí, mira, vamos a necesitar que nos hagan los eventos aquí, que vengan aquí, te pongan las camisas, los gorritos, los ojitos de Chávez. Entonces, obviamente, cuando tú te das cuenta de que eso es lo que tienes que, la payora que se tiene que pagar para hacer algo que debería estar en el mejor interés del gobierno, ya que al fin y al cabo estás incentivando el deporte, estás incentivando a la generación de un nuevo deporte en un país en el cual muchas de las personas que practican freestyle de la misma forma que es el caso con muchos de estos deportes que están a la franja, ya sea por ejemplo BMX o breakdance, hay muchos deportes como estos. Típicamente las personas que los practican son personas de más bajos recursos. Por ejemplo, las personas que hacen breakdance, las personas que hacen BMX, típicamente suelen ser personas de más bajos recursos, porque estos son el tipo de deportes urbanos, así como se le llama, y el freestyle es justamente uno de esos.
Así que, ¿qué mejor cosa en un país como Venezuela que incentivar un deporte que pudiera terminar siendo popular justamente entre personas que en lugar de estar yendo y robándole la billetera a una anciana, pues van a estar practicando y entrenando? Pero no, obviamente eso no es lo que importa. Lo que importa es que hagas proselitismo político. Entonces yo empecé a hablar de política a base de eso. También tuvimos experiencias, obviamente, con mi crianza. La casa en la que yo me crié, en la Zulita, fue, no voy a decir expropiada, ¿verdad? Pero básicamente nos la quitaron por más de una década. Hasta el momento lo recuperamos, pero a medias. Lo recuperamos desde el punto de vista en el que podemos vivir allí, pues no podemos vender, no podemos hacer nada con la propiedad. Y la razón fue porque es una propiedad demasiado grande, tenía que ser puesta a producir, lo que fue abandonada, obviamente. Costó todos los ahorros de mi familia en poder hacer la batalla legal, que al fin y al cabo no llevó absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, muchas de estas cosas que mucha gente ha experimentado en países como Venezuela, y digo países como Venezuela porque la gente que es venezolana, obviamente, frecuentemente se les olvida que lo que ha pasado en Venezuela a lo largo de la última década y media, 2 décadas, y obviamente pudiéramos hablar mucho antes de la llegada de Chávez también, pero es algo que ocurre y que ha ocurrido en muchísimos otros países, y mucho peor, inclusive en muchas otras partes. Así que no somos tan únicos y especiales. Pero este tipo de cosas suele ocurrir por la misma razón. Suele ocurrir porque tienes una mezcla perfecta de una figura carismática que llega al poder con las promesas correctas en el momento aparentemente indicado, y tienes una población que típicamente no tiene el conocimiento suficiente para poder ver quién es la persona que está únicamente diciendo cosas bonitas, pero no tiene un plan que sea en pro a su mejor interés, el mejor interés de la nación, y quién es la persona que sí. Y bueno, eso es obviamente Venezuela y lo sigue siendo. Y por eso obviamente tú sabes perfectamente bien que hoy en día la oposición, por lo menos asumo que lo sabes si criticas tan fuertemente a las personas que están vendidos no solo para el chavismo, sino también para la oposición y no hacen más que tratar de justificar cualquiera de los escándalos que aparecen de esta falsa oposición política. La oposición es igual de mala que el chavismo, justamente por eso. Así que sí, todo surge de un mismo lugar y de eso se trata en gran parte mi vida. Las cosas que yo he hecho han llevado al próximo paso que yo nunca me esperaba estar tomando cuando empecé el primero. Y eso es típicamente, a mi parecer, la mentalidad, yo lo llamo de esta forma, la mentalidad de quien nunca quiere volver a ser un empleado. ¿Okay? Yo nunca quiero volver a ser un empleado de nadie. Entonces, a base de eso, yo siempre trato de inventar la forma en la que yo puedo seguir trabajando por mi cuenta, tomando las decisiones, obviamente, en la mayoría de los casos. Porque al fin y al cabo, cuando tienes un negocio, cuando tienes una empresa, le tienes que rendir culto y homenaje a tus clientes, ¿verdad? A menos que quieras perderlos y tener un pocotón de reseñas malas en Internet. Pero por fuera de eso, de poder tomar tus decisiones en la mayoría de los casos, es uno de los puntos más importantes para mí, poder tener tiempo y poder tener el espacio para hacer las cosas que quiero hacer. Y eso es parte de la forma en la que he ido inventando las cosas que he hecho a lo largo de los últimos años. Está bien, yo particularmente yo, o sea, yo si mal no recuerdo, la primera vez que me enteré de tu canal o lo que sea, alguna vez me metí, me acuerdo en 2016 que en uno de los debates entre Hillary y Trump surgió el tema de Alicia Machado y no sé cómo, como que di con un video tuyo y como que en algún momento dije, ah, bueno, hay como un venezolano que vive en el Reino Unido y pues que tiene un canal. Digamos que en ese momento lo noté y quizás te perdí la pista por unos años y ahora veo y tienes una audiencia enorme y digo, oye, a este pana, la verdad es que le ha ido muy bien. Este, y digamos una pregunta, tú desde el principio tu canal fue siempre, digamos, de política, has cambiado un poco el formato, o sea, digamos, ¿cómo, no sé, cuál fue recuerdas cuál fue tu primer video específicamente como comentando noticias? Y pues no sé, ¿cómo has dado a donde estás ahora, pues que es un canal pues con mucha audiencia y pues que publicas seguido? Bueno, mira, el primer video que hice hablando de política lo hice justamente en el momento en el que estaba pasando las cosas de las elecciones en el 2013. Y ese Mm, fue el primer video que hice cuando todavía era un atleta profesional y cuando eso era lo que yo pensaba iba a continuar haciendo por unos buenos años porque quería ser campeón del mundo. Ese sueño se fue por el drenaje cuando me lesioné la espalda y hasta ahí llegó todo. Pero mm, en aquel entonces yo todavía tenía esa meta y obviamente yo todavía tenía la posibilidad de poder ir a Venezuela, algo que desde el 2014 no tengo.
a menos de que se les haya olvidado entre el papeleo, que mira, yo verdaderamente, yo siempre he dicho, a estas alturas hay 50-50, que yo vuelva a Venezuela y la orden de captura que me pusieron en 2014, nadie la recuerda y no aparece en ningún lado, y yo puedo entrar y no pase nada. Pero sí, efectivamente en el 2014 pasó lo que pasó por mi cuenta de Twitter, porque yo estaba reportando las noticias, pero 24/7. Yo recuerdo estaba en lo que fue mi primer trabajo de oficina y todo el día yo estaba bajo el escritorio mirando, está pasando en Chacao, están llegando, todo el día. Entonces amasé una audiencia en su momento más grande de 250,000 seguidores en Twitter, muchos de los cuales me dejaron de seguir en años subsecuentes por las críticas a la oposición. Mm. Pero sí, mira, yo recuerdo que el primer video que hice fue justamente ese, apoyando a Capriles, ¿verdad? Apoyando a Capriles. Después, el primer video que hice para mi propio canal de YouTube, porque eso lo publicaron en La Patilla. Mm. Yo en aquel momento no tenía canal de YouTube para mis opiniones. El primer video que hice fue hablando sobre Cancerbero. Para que te des en cuenta que verdaderamente yo nunca he tenido una Vaya. sola idea de, ok, quiero hablar de política, quiero reportar noticias. Ese nunca fue mi interés. Y verdaderamente si tú vas y miras mi historial de videos, de más de 500 videos publicados a lo largo de los últimos años, no hay una línea que tú puedas ver por fuera de la época de las elecciones en Estados Unidos, donde había una narrativa particular, desde el punto de vista de voy a seguir este tema. Y todos los videos que se van a publicar esta semana y este mes van a ser relativos a este tema. Eso nunca fue el caso. Yo hacía un video de aquí, de allá, siempre tenía Venezuela en el centro, así que yo hablaba de política venezolana frecuentemente, pero yo hacía videos que me interesaran hacer. Yo hacía videos de temas que me parecieran importantes, que me pareciera que yo tenía algo que aportar, pero hay un problema, ¿verdad? Hay un problema, y eso es, cuando tú empiezas a tener una audiencia por un ámbito particular, esa audiencia está interesada en ti por ese ámbito particular. Entonces, gran parte de la audiencia que yo me he ganado a lo largo del último año y medio son personas de Estados Unidos, son latinos en Estados Unidos. Si yo empiezo a hablar de política de Inglaterra, voy a recibir la quinta parte de las visitas que recibiría de cualquier video hablando de política estadounidense. Mm. Entonces, de cierta forma, a medida que tu audiencia se va haciendo más grande, la caja en la cual tú empiezas a encontrarte desde el punto de vista de ser un opinador, desde el punto de vista de ser un creador de contenido en cualquier nivel, en cualquier medida, se empieza a hacer cada vez más pequeña, porque te empiezan a, de cierta forma, empujar a hablar constantemente de este tema en particular, porque tú sabes, y no importa quién te diga, a mí no me interesan las visitas, mira, si tú hiciste un video y tú le pusiste atención y tiempo y le echaste bolas al video y tú te sientes orgulloso por la opinión que diste, por lo que hiciste, por el video que presentaste, y lo ve la quinta parte de personas que verían un video que tú pongas, Hillary Clinton dijo esto, no se imagina lo que dijo Hillary Clinton. Eso es una vaina que te va a molestar, te va a molestar, es natural que eso ocurra. Pero ese es innegablemente lo que hizo que después de la época electoral en Estados Unidos, yo dejara por unos 3 meses de hacer videos, porque me di cuenta de, yo no quiero estar teniendo que decir lo que esta nueva audiencia quiere que yo diga. Entonces un pocotón de teorías conspirativas que salieron, que Trump iba a volver, que Biden era un shapeshifter, que Trump en realidad era Biden y habían hecho como la película de John Travolta, Nicolas Cage, habían cambiado el rostro. Mira, no es mentira, había gente que pensaba que eso había pasado, que se había llevado a cabo una operación quirúrgica y que cuando ustedes vieran a Joe Biden en pantalla, en realidad era Donald Trump y que Biden estaba en Guantánamo con Hillary Clinton. O sea, entonces yo dije, Esa no la mira, había oído. sí, mira, una cantidad de cosas que no te puedes imaginar. Y yo dije, ok, la gente va a seguir viendo esta vaina si yo sigo hablando al respecto y voy a seguir haciendo buena plata de eso porque son visitas de estadounidenses o personas en Estados Unidos. Entonces el CPM es 5, 6, 10 veces más alto el costo por mil, o sea, lo que recibes por cada 1,000 visitas, de lo que recibirías si estás hablando de un tema venezolano y también personas en Venezuela o en Colombia. Como, Sin como embargo, yo dije, $5 por 1,000 vistas, ¿no? O algo así. Esa es la referencia que me han típicamente, dicho. sí, típicamente de Estados Unidos, de Venezuela recibes típicamente 10 o 20 centavos. 10 o 20 centavos por 1,000 visitas. En estos días, por cierto, estaba viendo un creador de contenido, Leander Auditori, que dijo que él tuvo un mes en que Venezuela le generó $1.20 por cada 1,000. Y lo que yo pienso que pasó es que resulta que en esa época, y yo lo sé porque me metí en un VPN y puse Venezuela para ver cuáles son los anuncios que estaban apareciendo en YouTube en Venezuela. ¿Qué tipo de anuncios crees tú que estaban apareciendo? Pues te digo, eran anuncios de la oposición,
de distintos grupos de la oposición. Que este ONG, que la ONG de esto, que el movimiento de este, que mira lo que está haciendo este. Entonces resulta que debido a que ellos están gastando lo que debe ser una cantidad considerable de dinero para subir el CPM del país hasta ese nivel, debido a que ese mes estaban gastando plata en publicidad, YouTube dijo, bueno, vamos a darle ahora a los creadores de contenido que tienen audiencias venezolanas más plata. Pero sí, de Estados Unidos yo dije, puedo seguir haciendo esto, pero voy a estar vendiendo lo que llevé los últimos 6 o 7 años como el punto central de mi contenido. Y eso es poder decir lo que yo quisiera decir sin tener que estar pensando, voy a molestar a este, me van a quitar el patrocinante de aquel, que mi empleador esto. Esa es una de las cosas que me permitió poder tener las opiniones que yo he tenido a lo largo de la última década. Y eso es algo que yo pienso, si tú tienes empleador alguno, no hubieras podido hacer. A mi parecer, si tuviese un empleador alguno yo, que tuviera algún interés en el tema venezolano, yo no pudiera haber hecho las opiniones que yo hice a lo largo de los últimos 7 años en YouTube. Simplemente no hubiese sido posible, porque yo le he tirado a todos, he atacado a todos. Los que en algún momento apoyé en el 2013-2014 son exactamente las personas a las cuales culpo aún más que el chavismo hoy en día. Entonces eso es algo que tú ves. Los creadores de contenido, los supuestos periodistas en YouTube de Venezuela, muchos de los cuales viven actualmente en Florida, y se pagan sus costos y sus grandes casas y sus oficinas y sus empleados con quién sabe la plata de dónde, porque yo sé cuánto dinero están recibiendo de sus visitas en YouTube y yo sé que no alcanza ni siquiera para pagarse a sí mismo, mucho menos a tener empleados. Pues resulta que tienen empleados, que tienen grandes casas, carros nuevos. Bueno, ¿de dónde sale la plata, verdad? ¿De dónde sale esa plata? ¿Cómo hacen cuando supuestamente su trabajo a tiempo completo es ser periodistas? Sí, ¿no? Pero sí, ¿qué más te puedo decir? No, pero está bien. O sea, una de las cosas que yo no sabía es que, o sea, tener un canal de YouTube es realmente como un emprendimiento. Yo estaba hablando con unos amigos que tienen un canal nuevo e incluso el tema de diseñar los thumbnails. Para los que no saben, el thumbnail es, antes de que tú le des clic a un video, te muestran como una imagen, ¿no? Pues como para inducirte a que tú veas el video. Eso es todo un arte. A mí me han dicho que tú, bueno, tratas de que sea llamativo, que sigan un formato más o menos uniforme para que a la gente le resulte familiar y le den clic, etcétera. Este, y sí, o sea, lo que veo es que quizás a ti te gusta iterar entre las cosas de las que a ti te nace hablar con las cosas de las que tú piensas que la gente quiere oírte hablando, ¿no? Pues al final esa es la idea, ¿no? Como no puramente hablar de lo que te da la gana y no puramente lo que quiere la gente, sino bueno, vas como tanteando a ver cómo responde la gente. Sí, pero al fin y al cabo resulta, y por cierto, quiero mostrar algo aprovechando que este no es el canal mío, porque supuestamente si tú publicas en YouTube lo que ganas en YouTube, supuestamente te pueden poner un strike, una vaina, así que vamos a mostrar, tienes primicia aquí para los que, y sí, aparentemente, yo no sé, he visto que supuestamente esa regla ya no puedes compartir esa información, porque es información que tú tienes en el contrato con YouTube, etcétera, cualquier cosa. Como no es el canal mío, pues tienes la primicia aquí. Quiero que vean una cosa, porque la gente durante años me acusaba de hacer contenido hablando de Venezuela únicamente para generar visitas y para ganar plata. Yo le dediqué incontables horas de mi tiempo, de mi vida, no solo a hacer videos hablando del tema de Venezuela, sino a investigar qué estaba pasando, a ver todas las noticias, a tener debates, a tener docenas, si no centenares de horas de debates con distintas figuras venezolanas. Yo dediqué gran parte de los últimos 7 años de mi vida al tema venezolano y la gente muchas veces me decía, lo haces porque quieres lucrarte de la tragedia, de la miseria. Así que quiero mostrarles esos lucros, esas gracias. Déjame ajustar. Oye, creo que igual puedes compartir la pantalla. Ah, bueno, a ver. Sí, pues lo tengo en el teléfono ya. Ok, $50. Leo $49. Ya va. Déjame bajarle. No sé, esto está pasando el tiempo. A bajarle la exposición. Porque vas a tener que decir si está enfocado o no. ¿Está enfocado? Sí. O sea, Ok. está medio enfocado. Estoy tratando de Ya leer va. Entonces aquí. $42, $52. Esto es mensual, miren. $3, 4, 29, 50, 40, 50, 38, 40, 20, 40, 35, 47, 64, 25, 60. Estos son mis ganancias y esto es lo que empezó a pasar cuando empecé a hablar de Estados Unidos. En el mes de noviembre, $34,400. En el Wow. mes de noviembre, ¿ok? Y después, ¿qué pasó? Dejé de hacer videos y el monto bajó, obviamente, a esto. Pero, ahora déjame ajustar esta vaina.
dame chance. A ver. Tiempo fuera del aire. Ok. Entonces, la razón por la que eso es importante, o por lo menos me parece que es importante, es, hay una falsa noción que existe para la gran mayoría de personas que son seguidores de alguien que habla de política. Y eso es, por un lado hay personas que creen que una persona está ganando dinero cuando en realidad no lo está haciendo, como por ejemplo hablar del tema venezolano. Y por otro, hay personas que creen que la gente que habla, por ejemplo, del tema de Estados Unidos, que lo hace porque son patriotas, porque son personas que les importa la libertad. No, es porque es un carajo que antes no tenía dónde caerse muerto. Y ahora resulta que está ganando miles de dólares hablando paja todos los días a una audiencia de personas desquiciadas. Y esas personas todos los días ven sus videos y le pagan miles de dólares al mes por medio de hacerlo. Así que cuando ustedes vean a una persona hablando, vean qué tipo de temas trata esta persona, qué tipo de temas exclusivamente sigue esta persona, o qué patrocinantes tiene, con qué compañías está. Y rápidamente se puede ver, sí, resulta que ese que yo pensé que era un gran patriota nacionalista, resulta que bueno, quizás únicamente lo está haciendo porque le está llenando la chequera. Oye, Pero sí, sí. es una cosa ¿Tú importante. tú conoces a Ben Shapiro? Claro. O sea, Ben Shapiro, yo creo que es un tipo inteligente, pero mucha gente que lo defiende, o sea, mucha gente que es amiga de él y que lo defiende, como Eric Weinstein, ellos dicen, señores, Ben Shapiro es muy inteligente, solo que él habla así en sus videos de YouTube. Y ahí es cuando uno dice, bueno, pero se supone que tú estás colgando videos en YouTube de opinión porque es tu opinión, ¿entiendes? No lo que tú piensas que tu audiencia quiere oír. Y eso se nota. O sea, muchas veces muchos canales todas las semanas están tratando de generar, aquí se dice talking points, ¿no? Ese término que los chavistas llamaban matriz de opinión, ¿no? O sea, Claro. la gente ve Ben Shapiro varias veces a la semana como para ver qué opina él de un tema, como para argumentar lo mismo en Twitter o lo que sea. Y es lo que pasa, eso es un modelo de negocios donde tú dices, bueno, mi audiencia más o menos quiere oír esto, bueno, yo digo esto, pero no es para nada una cosa sincera. O sea, al final es un poco, así como tú tienes tus medios corporativos antitrumpistas, muchos de estos canales de YouTube, yo creo también generan más o menos el contenido que su audiencia quiere oír. Este, pero está bien. Pero date cuenta una cosa, Ben ¿Mm? Shapiro te vendería su primogénito, se le ofrece suficiente plata. Esa es la clase de persona que es Ben Shapiro. ¿Y Sí. sabes por qué lo digo? Porque ese carajo publicita Ujú. todo, todo. Desde cosas que, bueno, son irrelevantes, ¿verdad? Que si un colchón, una silla, bueno, ok, si compras el colchón, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, tienes un mal colchón, pero tienes el colchón por lo menos. Ujú. Pero, de la misma forma que habla de ese tipo de productos, constantemente publicita inversiones, inversiones. Compra esta cripto, el coño no sabe nada de criptos y se pone a publicitar criptos que esta NFT, mira las NFT coleccionables, esto es todo lo que está pasando, mira lo que está pasando. Y yo siempre he visto a personas que siendo ellas millonarias, deciden utilizar a su audiencia exponiéndolos a algo que puede ser potencialmente peligroso, sin dejarles saber claramente que lo puede ser. Me parece esa clase de personas son nefastas, nefastas. Porque una cosa es un carajo en un país latinoamericano que de repente tiene una audiencia en YouTube y se da cuenta y mira, puedo tener patrocinantes. Nunca he tenido plata y ahora una persona me está ofreciendo pagarme $5,000 por hacer una publicidad en mis videos. Eso es entendible hasta cierto punto, ¿verdad? Ujú. Lo que es mucho menos entendible es una persona que tiene millones de dólares en la cuenta bancaria, que tiene una gran mansión, que tiene una gran compañía, centenares de empleados y siga publicitando, estando dispuesto a publicitar cosas que pueden hacer que su propia audiencia termine en ruinas financieras. Eso me Sí, parece reprochable. sí, Increíble. sí. O sea, Ni yo por hablar lo... de los Sí. gurús de finanzas. Los gurús de finanzas que dicen, tienes que pagar un cupo en este curso. Si tienes $5,000 en tu cuenta bancaria, esos $5,000 no tiene que ir a pagar tu hipoteca. Tiene que ir a comprarte este curso. Con este curso te vas a hacer millonario. Eso ya es otro nivel, ¿verdad? Eso Sí, ya es otro nivel. estoy de acuerdo. Y te voy a decir una cosa. Primero, yo no tengo idea de si este canal mío algún día será monetizable o alguien me va a poder patrocinar, pero ahí ya tenemos un problema, porque es que a mí me gusta hablar de finanzas y yo en lo personal soy escéptico de las criptomonedas. Y entonces digo, bueno,
Si alguien quiere patrocinar un podcast de inversiones, probablemente es alguien que quiere que yo promueva las inversiones de ellos o la plataforma de ellos. Y es como, bueno, ahí hay un grave problema, porque si yo soy escéptico de las criptomonedas, ¿entiendes? Tampoco me gustaría tener publicidad de esa gente, pues porque básicamente lo que van a querer es que yo diga que uses Binance para comprar lo que sea. Pero bueno, John, a ver, ahora que estamos aquí, quería hacerte una pregunta así un poquito más como buscándote la lengua. Yo me considero progresista, pero yo he visto que tu canal, tú tienes un punto de vista de lo que yo llamo, tú te consideras nacionalista, ¿no? Británico. Creo que, No, no, no nacionalista británico, nacionalista venezolano. Aunque ok, mis posturas nacionalistas se adhieren firmemente a cualquier país en el que se les ponga, pero ese es el basamento ideológico. Yo claro. siempre he dicho, el nacionalismo no es una sola cosa. Nacionalismo cambia de acuerdo a las necesidades y al potencial de cada nación. Tú no puedes exigirle el mismo tipo de nacionalismo a un país que es rico en recursos naturales a un país que no lo es, por ejemplo. Mm. Eh, pues porque, fíjate qué pasa. Yo he visto que tú, me da la impresión de que no eres particularmente crítico de Brexit. Eh, No, voté a favor. Mi primer voto en Inglaterra fue a favor del Brexit. ok, ok, ok. Y te lo quiero preguntar porque, bueno, primero y principal, yo no vivo en el Reino Unido, no voy a andarle diciendo a los que viven allá qué es mejor idea, pero yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en que una de las promesas más engañosas del siglo XX es esta idea de que si tú no puedes controlar a tu gobierno nacional, la solución al problema es delegarle más poder ahora a organismos supranacionales que te van a garantizar que tu gobierno funcione bien. Y a mí ahí es donde yo entiendo por qué a alguien le puede gustar la idea de Brexit, que es lo que tenemos hoy en día. Estamos repletos de organismos supranacionales que supuestamente van a garantizar que mi gobierno va a respetar mis derechos. Cuando yo lo que pienso es, para mí sería más robusto o mejor idea volver a una cosa un poco más descentralizada como era antes todo, porque yo tengo un poco más de capacidad de cambiar a mi alcalde o cambiar a mi concejal si no sirve, que hacerlo si se trata de un organismo supranacional. Mira, ¿Qué piensas eh, de esto? estoy de acuerdo hasta cierto punto y de acuerdo a las necesidades una vez más de cada población, porque yo pienso que una población particular que tenga quizás un mayor grado de conocimiento, un mayor grado de estudio generalizado, puede tomar más decisiones, ¿ok? Y hay personas que se van a ofender con esto, dicen, Aquaviva, toda la gente no puede decidir, sino... Miren, al fin y al cabo, si tú no sabes, si tú eres una persona que nunca le ha cambiado el aceite a su carro siquiera, ¿qué coño te está poniendo tratando de hacer un arreglo al motor? ¿Qué va a estar tratando de cambiarle el croche? ¿Qué vas a estar tratando de hacer algo que está por fuera de tu conocimiento? Entonces, cuando tú le exiges a dicha población ignorante de forma general, no todos, nunca es todos, no hay un escenario que tenga más de 10 personas en el que todos aplica, ¿ok? Para las personas que dicen esto, no, no, no es todos. Hay una camiseta en inglés que dice not all. Digo, respuesta, cuando estás dando un argumento, lo que más les gusta a la contraparte decir, entonces dices que todo esto, todo. Pero cuando tú le exiges a esa población que tome más y más y más decisiones, o sea, no solo el presidente, no solo el gobernador, no solo el alcalde, es el presidente de la Junta de esto, el presidente de esto, el que va a hacer esto, el ministro de aquel, el este. Cuando les das tantas decisiones a tomar, va a pasar una de dos cosas. La persona promedio se va a desinteresar y va a hacer lo que en Venezuela tú sabes perfectamente bien se hizo por décadas, que es simplemente hacer un ejercicio de llenar los que están con mi partido. ¿Ok? Si yo voto a Voluntad Popular, voto por todos los de Voluntad Popular. Si yo voto por la MUD en general, voto por todos los de la MUD. Yo no sé quién es este, yo no sé quién es aquel, estoy votando. Este pudiera ser un carajo, un satanista que quiere quitarte a tu primer hijo, lo quiere poner en un ritual, en el Ávila, ¿ok? Y resulta estoy votando por él porque es parte del partido. Entonces yo pienso que en ese tipo de escenarios, la mayor cantidad de supuesta libertad y democracia puede ser contraproducente, porque hace que la persona se entumezca a las decisiones que verdaderamente son importantes. Que nos guste o no nos guste, en Venezuela, la decisión que ha sido verdaderamente importante por generaciones es una sola. ¿Quién va a ser presidente del país? Eso es todo. De allí para abajo, de allí para abajo. Y podemos decir, ay, no, pero no crees que este gobernador hizo aquel, que no sé qué, pero la obra que hizo. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó? El país se desplomó y se destruyó. ¿Por qué? Porque votaron por una persona. Votaron por una persona que estuvo a cargo de poner a todos los demás por debajo.
Entonces, cuando tienes un gobierno como el venezolano y cuando tienes un país que se maneja de esa forma, la única opción que debería importar es justamente esa. Ahora, podemos hablar de si eso se debería cambiar, claro que sí, pero eso es Claro, es que por eso es lo vía que yo del estoy diciendo. estudio. Eso es por vía del estudio, del aprendizaje, de inculcar más valores, de hacer que los padres sean más responsables y que tengan la capacidad de ser más responsables, ¿ok? No puedes exigirle a un carajito adolescente con su esposa de 16 años que le inculquen una doctrina nacionalista correcta a su hijo cuando ellos no saben ni siquiera cómo se llama el país en el que viven. Entonces, por fuera de eso, yo pienso que el tema de Brexit es la diferencia entre lo que te prometen y lo que obtienes. Y la política siempre es el caso, ¿verdad? En la política te dicen, vota por Brexit, te va a tener libertad, va a poder recuperar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó verdaderamente? Quedamos en un escenario en algunos ámbitos peor a donde estábamos dentro. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿yo prefiero estar fuera o dentro? Fuera, siempre, siempre. ¿Por qué? Por una razón particular. Estando fuera, tú tienes la posibilidad de dentro de tu nación arreglar esos problemas. Cuando todavía estás dentro de esta hidra, cuando estás dentro de este organismo supranacional que no le rinde cuentas a nadie, que está liderado por personas inelectas que no las conoce nadie, cuando estás dentro de ese tipo de organismo, tú no tienes la potestad de tomar decisiones. Entonces, no solo te tienes que calar a los malos políticos y sus malas decisiones en tu país, sino en la Unión Europea, en todo este grupo, en todo este conglomerado. Sí. Yo prefiero resolver los problemas de la nación y no tener que estar pidiendo permiso a personas de otras partes del mundo, teniendo que reunirnos aquí o allá. Entonces, pienso que debido a eso únicamente, el Brexit fue la Pero una respuesta pregunta que te correcta. quiero hacer. Eh, a mí la impresión que me da es que la gente educada de la ciudad que fue a la Claro. universidad, esa es la gente que estaba en contra de Brexit y que más bien les pareció que Brexit era un desastre. Yo lo que siento es que también ahí hay como una cosa donde hay como una especie de revolución donde la gente muy de derecha y muy de izquierda se está alzando como contra el centro político. Este, y pues no lo sé, o sea, lo que te digo es que lo que a mí me parece curioso es eso. En el Reino Unido, la gente que votó en contra de Brexit era más bien la gente educada urbana de la ciudad. Y entonces lo que te quiero decir es que entiendo lo que me estás diciendo del sistema educativo. Lo que digo es que también la gente que tiene demasiada educación formal tienden a pensar de cierta manera y más bien les gusta la idea de tener como un gobierno central. No sé si, no sé necesariamente cómo se conforma, pero tienden a pensar que la consolidación siempre es buena, ¿no? Pues porque pensamos siempre vamos a obtener economías de escala, vamos a obtener efectos de redes, entonces, ¿sabes? Vamos a integrarnos, la integración siempre es buena, cosa con la que yo no estoy particularmente Bueno, de acuerdo. varias cosas, ¿verdad? ¿Mm? La razón por la que yo dejé por fuera el tema de educación académica, o sea, en un instituto, en una universidad, Ujú. es porque a mi parecer tú puedes estar, y esto típicamente ha sido cierto, por lo menos en el mundo occidental a lo largo de las últimas 2 generaciones como mínimo, que los más intelectuales en el área académica, y vamos a entender el área académica como dentro de un aula, con títulos, con profesiones y con especializaciones. Típicamente suelen ser más de izquierda, suelen ser más progresistas, suelen estar más despegados, a mi parecer, de lo que son los problemas latentes de su país, de lo que piensa la persona promedio, porque típicamente con quién se rodea la élite intelectual. No se rodea con el que trabaja ahí en la esquina, gana sueldo mínimo, típicamente se rodean con personas de su propio rango intelectual. Están en sus entornos y hablan de, bueno, lo que está pasando en Asia. ¿Qué piensas tú de...? Entonces, debido a eso, tenemos este despegue de cuáles son los problemas que tiene el país y cuál es la utopía en la que viven estas personas supuestamente intelectuales. Porque es una utopía la de pensar, la migración no es un problema, dejen que entre todo. ¿Por qué? Porque es una postura que desde el punto de vista intelectual, meramente, pudiera ser correcta. ¿Por qué? Pues porque vamos a pensarlo. Tienes a personas que están desposeídas, que están en un escenario caótico, terrible y nefasto, que obviamente nosotros sabemos que estos escenarios están alrededor del mundo y siempre van a estar, nos guste o no nos guste, y no es responsabilidad de un país resolver los problemas de otros, mucho menos del resto del mundo. Pero nosotros sabemos que estas personas están allí y todos los días están buscando una escapatoria.
nosotros tenemos tantos recursos, tenemos tanto dinero, tanta comida, tenemos espacio, vamos a dejar que entren. Entonces, desde el punto de vista de un ejercicio mental, tú pudieras decir, esa es la decisión correcta. Sin embargo, cuando te das cuenta de cuál es la realidad, qué es lo que pasa, qué ocurre cuando tú tienes migración desenfrenada, especialmente migración que viene de países que tienen culturas totalmente distintas, que no hablan el mismo idioma, que no están capacitados en áreas que hacen falta en el país, ¿qué pasa cuando tienes una cantidad de personas tan grande entrando a un país? Bueno, típicamente no es nada bueno. Y hay personas aquí que dicen, Acuaviva, ¿cómo puedes decir esto si tú eres un inmigrante? Yo soy un inmigrante de madre británica. Yo soy británico. Yo no llegué aquí de ilegal, yo no llegué aquí a pedir asilo, yo llegué aquí desde el primer año que estoy aquí, he estado trabajando, he estado pagando impuestos, me he acoplado, no he hecho ningún tipo de crimen, no he estado involucrado en ninguna cosa que no debería, y yo respeto las leyes y las normas del país, tanto las que me gustan como las que no. Ahora, el mismo escenario no se puede decir de muchas personas que entran cada año en países como Inglaterra, en países como Estados Unidos, ni se diga, en el que Estados Unidos, debido justamente al tema de inmigración ilegal, que ni los republicanos ni los demócratas están interesados en resolver en realidad. Es puro postureo, puro darse golpes de pecho y ha sido así por décadas. ¿Por qué? Por un lado, porque los izquierdistas saben, mientras más inmigrantes de países como México entren, mayor va a ser nuestra base votante en el futuro. Y desde el punto de vista de los derechistas, los republicanos, ellos saben que, bueno, mientras más inmigrantes ilegales entren, más mano de obra barata. Entonces, Sí. bueno. Pero también una cosa, incluso, a ver, digamos, ¿no? Incluso la migración perfectamente legal puede tener un efecto secundario. O sea, fíjate cómo lo veo yo. Yo estoy seguro que traer migración hace que aumente la economía. ¿Por qué? Porque estás saturando, o sea, estás trayendo mano de obra que puede crear eficiencia. Ahora, lo que muchas veces no considera la gente es que también puede producir inequidad. O sea, incluso si tú tienes migración totalmente legal, porque fíjate qué ocurre. Yo estoy aquí en Estados Unidos con visa H1B. Yo quizás no le estoy quitando el trabajo a un gringo, pero quizás gente como yo le metemos presión a la baja a gente que tiene trabajos como el mío. Y entonces, lo que puede estar pasando en el Reino Unido también es que cuando viene una migración enorme, incluso si no cometen crímenes, incluso si vienen legalmente, si tú saturas un mercado laboral, sobre todo los renglones más bajos de gente, eso le va a meter presión a la baja a esos salarios. Y yo creo que por eso es que mucha gente estuvo de acuerdo con Brexit. ¿Sabes? No sé, los camioneros, los mineros, los pescadores, toda esta gente que dice, oye, pero tienen 30 años prometiéndome que la economía va a crecer y que va a mejorar mi calidad de vida y no termina de suceder. Entonces, ¿sabes? Yo, la única forma que se me ocurre de cómo proteger mi salario es que deje de entrar gente. Porque tradicionalmente los gremios siempre se han opuesto a la migración, no por un tema de xenofobia, sino por un tema de mantener los estándares de vida de la gente más de abajo. Que a mí Mira, me parece que ahí es donde está el problema muchas veces del debate de estos temas en los medios, que es como, ¿eres antimigración? O sea, que eres como republicano medio racista, exacto. o estás a favor de la migración y entonces eres chévere porque los migrantes son chéveres. Uno dice, bueno, yo puedo estar a favor de restringir la migración y no por xenofobia o porque piense que todos me van a matar, sino incluso por un tema económico, uno también podría estar a favor de restringir la migración, simplemente para defender el estándar de vida de la gente más de abajo. Uno puede estar dispuesto a sacrificar algo de eficiencia económica con tal de que la inequidad no aumente tanto. Bueno, mira, Eh, para ser progresista tiene no, es matices que nacionalistas, ¿vale? no, no es eso, men, sino que es que a mí sí me parece muy deshonesto con la elección de Trump y con la victoria de Brexit, que todo el mundo lo primero que dijo es el racismo. O sea, la gente se despertó un día y todos se volvieron racistas de repente, y entonces lo único que importa de Brexit es que en el Reino Unido son unos racistas. No, mira, Oye, pero lo que no acabas de decir en necesariamente. particular, lo Ajá. que acabas de decir en particular es una postura directamente nacionalista. Dijiste, inclusive si significa tener un menor crecimiento económico en un área particular, pero con tal de mantener la calidad de las personas que son ciudadanos de la nación, se debería hacer. Es una postura nacionalista y eso es exactamente lo que yo he dicho. Por ejemplo, Sí, sí. para las personas que siguen los videos que llevo años haciendo, sabrán que las posturas que yo tengo con respecto a la migración son bastante estrictas. Son en caso de que el país lo requiera. Entonces,
¿Hace falta doctores? Bueno, puedes dejar entrar doctores de países como la India, aquí en Inglaterra hay muchísimos. La mayoría de los doctores que te vas a encontrar son de la India. Hacen falta expertos en el área tecnológica. Bueno, que entren de países asiáticos, perfecto. Pero tienen que entrar con una fecha de salida. No es de forma indefinida. Durante ese tiempo, el gobierno tiene que estar haciendo todo lo posible para hacer que dicha necesidad de especialistas en esa área sea cubierta por ciudadanos. Si esto significa incentivar esas carreras por medio de dar bonos, por medio de ofrecer préstamos de menor interés, por medio de ofrecer ayuda, incentivos, que se haga. Pero la finalidad siempre debería ser que una nación se pueda autoabastecer, que una nación pueda ser autosuficiente. Ahora, esto no existe. Nosotros sabemos, la idea de la nación autosuficiente en su totalidad es una fantasía, no existe, obviamente. Pero en campos específicos, me parece que no debería haber ninguna excusa. Me parece que ningún país debería tener que importar médicos de otro país. Si tienes que hacerlo, a mi parecer, fallaste en la forma en la que estabas estructurando los modelos que se iban a tomar dentro de los sistemas educativos del país. De la misma forma que un país que tiene que comprarle pollos a Brasil falló. Me parece que es una cosa bastante comparable. Un país tiene el capital humano y de ese capital humano se tiene que aprovechar. Lo único que ocurre es que típicamente los gobiernos no lo hacen. Los gobiernos saben que es tan fácil simplemente dejar entrar a personas que están capacitadas en otros países porque sus países sí estaban invirtiendo en esa área particular. ¿Por qué crees que China tiene tantos especialistas en el área tecnológica? ¿Crees que es coincidencia? ¿O crees que es que el hecho de que el gobierno chino se dio cuenta, esta es la área que va a ser más importante, entonces tenemos que empezar a inculcarle la idea a todos los padres de que metan a sus hijos a estudiar estas carreras? Y por inculcarle, me refiero. Pero sí, o sea, hazlo. Es necesario y va a hacer que estas personas puedan ser competitivas a nivel internacional. Obviamente también se pueden hablar temas de proficiencia biológica, pero eso lo dejo para otro No, pero es stream. que, sí. O sea, de hecho, estos temas no, porque también hay un tema de que a veces el término déficit la gente lo utiliza mal. Porque aquí en Estados Unidos también está la leyenda urbana de los gringos son brutísimos, ¿no? Supuestamente aquí los gringos son la gente más tonta, más inútil. Supuestamente aquí los colegios son pésimos. Y entonces aquí dicen, no, los gringos son todos demasiado brutos. Necesitamos atraer gente con H1B. Yo creo que eso es verdad. Hasta cierto punto es bueno traer gente con H1B, pero lo que también está pasando es que no les estás pagando lo que un gringo quisiera. O sea, ¿por qué los gringos inteligentes hacen un MBA y no hacen un doctorado en física? Porque no van a perder su tiempo 7 años en una universidad como lo hice yo. ¿Sabes? Saco un MBA en 2 años y empiezo a hacer plata ya. Lo que digo es que hay mucho de narrativas de vamos a traer gente básicamente para bajar los salarios dentro de cierto sector. Porque si tú ves en Estados Unidos el salario del CEO no ha hecho sino subir a un ritmo aceleradísimo, mientras que el trabajo de los empleados medios no gerenciales, esos salarios más o menos se han ido estancando, pues porque tú estás saturando ese mercado con visas H1B. A mí lo que molesta un poco es esta narrativa de que los gringos son muy brutos. A mí me parece que esa es una narrativa interesada, básicamente para decir, no, los gringos no son brutos, solo que quisieran que les pagaras más para ser un desarrollador de HTML. ¿Entiendes? Pero te das cuenta que eso aplica no solo para campos especializados, sino para todo lo contrario, porque también el argumento ha sido que los gringos son demasiado flojos y por eso necesitan de latinos que vayan y recojan las frutas y hagan esto. Eso está absolutamente falso. La Eso es única falso. razón es, hay tantas personas que entraron de forma ilegal que estaban trabajando por $2 la hora, $3 la hora. Bueno, no vas a tener a ningún gringo que va a querer trabajar por esos sueldos. Y justamente por eso dije que el postureo ha sido lo único que ha importado a lo largo de las últimas décadas en Estados Unidos desde el punto de vista de que los republicanos prometen y prometen que van a evitar la migración legal. No hacen un coño, no hacen nada, nada. O sea, mira, Pedro, ¿cómo puedes explicar que el mismo partido que dice estar en contra de la migración ilegal y que todos los días hay golpes de pecho, que los inmigrantes legales que están destruyendo todo, cómo puedes explicar que tuvieron que pelear a capa y espada con Trump para que Trump pudiera al fin obtener un presupuesto para un miserable muro? Cuando lo que se gastaron en el muro, lo que se hubieran gastado de haberlo terminado, hubiera sido lo mismo que el presupuesto de un mes en cualquiera de las guerras que alguno de estos miserables ha creado a lo largo de las últimas 3 décadas. Bueno, Sí. No ¿qué solo quieres que te diga? eso, aquí en Estados Unidos
los republicanos siempre ponen las multas bien bajitas para gente que contrate personas Claro. indocumentadas. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, John, no sé, eh, ¿algún tema del que te gustaría comentar? No sé, pues no sé, te dejo que, no sé, si quieres plantear o preguntar algo, lo podemos hacer, o si no, pues, no sé, te pregunto de Claro, mira, otra cosa. a ver, creo que no especifiqué con respecto a la postura que tengo sobre de qué forma una nación se debería estructurar, porque me parece importante, porque al fin y al cabo, ¿qué hace que tú quieras vivir en Estados Unidos y no en Somalia? Ujú, Exacto. Cuando empezamos a pensar en cuáles son estos factores que hacen que una persona quiera mudarse o tenga como meta mudarse a un país en particular, nos damos cuenta de que frecuentemente los que terminan siendo ciertos versus, una vez más, la promesa que tenías antes de mudarte, que por cierto es una promesa que muchos venezolanos en los últimos años se dieron cuenta que no existía. Mira, vente para este país, hay tantos empleos, llegan, no hay nada. Llegan y ni siquiera la gente del país con todos sus documentos en orden pueden conseguir empleo. Y eso ocurrió, y por eso es que tantos chavistas empezaron a sacar esos videos de venezolanos retornando. Eso no es una muestra de un venezolano que trató de ir de forma organizada y trató de hacer las cosas de la mejor forma posible y resultó que no pudo lograrlo en otro país. No, no, la mayoría de los casos vienen de personas que hicieron las cosas a lo loco, que hicieron las cosas porque Raimito se lo dijo, porque vieron un video en YouTube, porque vieron una serie, porque les pareció que el país sonaba bonito o porque compartía idioma. Entonces un pocotón de venezolanos trataron de ir a España, fueron los primeros en ir y los que están allá y no pueden conseguir empleo, bueno, le echan la culpa a España y no al hecho de que fueron al país en el que no habían investigado qué tipo de oportunidades existían para personas con sus calificaciones, únicamente fueron allí porque pensaron que iba a ser más fácil porque hablaban español. Eh, ujú, Pienso que en gran medida la idea de la democracia es una mentira, no existe. Es la idea de que tú puedes tener a un grupo de personas que en su mayoría va a estar de acuerdo en qué se debería hacer y que no solo eso, sino que van a decidir meter en el poder una persona que va a resultar ser la persona indicada para resolver y para cumplir esas promesas, que no va a ser una persona que se va a corromper ya sea antes de ser electo o después de serlo, porque tú sabes, hay muchos políticos que empiezan siendo personas de bien, personas honestas y decentes que verdaderamente sienten un deber cívico y quieren ayudar a sus compatriotas. Una vez que llegan al poder, las cosas cambian. Una vez que resulta que ya no eres un candidato, sino que eres el electo y la gente va y te sirve los cafecitos directamente a la oficina, bueno, las cosas cambian. La forma en la que ves las cosas cambia también. Y sí, por eso justamente pienso que lo que estamos viendo actualmente, y me refiero con todo el tema de la pandemia, que no me voy a meter en eso de ninguna forma, de la misma forma que no lo he hecho nunca desde el inicio, porque no ujú. soy experto en ese campo. Mira, es otro tema, Pedro. Tú te das cuenta de que el 99% de los opinadores políticos se volvieron el último año y medio expertos en ciencia y en enfermedades y en virus y en de qué forma contenerlas. Se volvieron expertos, increíble. O Sí. sea, miren, tú no te puedes sacar un título universitario en el tiempo que esta gente se volvió expertos para poder hablarle a millones de personas sobre temas tan delicados. Entonces yo dije desde el primer día, yo dije, yo no voy a hablar de esto porque yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo sé lo mismo que sabe la gente que me va a estar viendo. Entonces, ¿con qué potestad yo voy a ponerme como la persona que está compartiendo una información verificada, comprobada, Ujú. y utilizar la credibilidad de mi audiencia conmigo y aprovecharme de ellos de esa forma? Que me parece también algo reprochable. Cuando tú le dices algo a alguien y tú sabes que esa persona no tiene la información necesaria para decirte, ¿sabes qué? Tú estás hablando paja, todavía. Ujú. Oye, eso de cierta forma es una forma de aprovecharte de alguien. Sí. Por ejemplo, tú le puedes decir a un carajito, un niñito, mira, ¿sabes que la luna está hecho queso? Y tú sabes que el niñito no va a tener, bueno, quizás antes, ¿verdad? Porque hoy en día el carajito está, ya va, eso es mentira. Pero, por lo menos antes, y por cierto, Pedro, ¿te das cuenta de otra cosa? Ujú. Siempre me ha resultado esto cómico. Los falsos intelectuales la tenían tan fácil antes de la llegada del Internet. ¿Por qué? Pues porque si tú querías desmentir a una persona, tenías que meterte en una biblioteca, buscar el libro indicado, dar con la página correcta, que resulta que no mira lo que dijiste. Ahora cualquier persona puede ser desmentida en tiempo real. Por eso me da risa siempre cuando se hacen estos debates políticos en televisión y Sí. está el fact checker por debajo.
tan pronto salen las palabras al lado que eso es mentira, pueden descifrar, el dato está falso, dijo 100.000, era de 500.000. Eso me da Chamo, de pero cierta... aquí en Estados Unidos los fact-checkers están haciendo muy mal su trabajo. Ah, claro, está politizado, como todo. Sí, chamo, es que ese es el problema. Aquí yo también noto, chamo, fallos institucionales, a donde sea que tú veas, como que los medios no hacen su trabajo, los organismos multilaterales no hacen su trabajo, las instituciones de los gobiernos no hacen su trabajo, o sea, una de las razones, o sea, fíjate, una de las cosas en las que a mí sí me importa como persona que lee los libros de Nassim Taleb, yo creo que en general la democracia puede funcionar, pero muy a pequeña escala. Yo pienso que la democracia, cuanto mayor sea la escala, más difícil es que trabaje, porque es que necesitas demasiado gasto de campaña, es demasiado complicado. Pero lo que te iba a decir con eso es que una de las hipótesis que yo tengo en mi podcast, que no he tenido la oportunidad como de explicarla bien, es que creo que en el siglo XX centralizamos demasiado rápido. En el siglo XX los gobiernos nacionales adoptaron demasiada preponderancia demasiado rápido y eso fue bueno, pues porque, o sea, educación masiva, salud masiva, gasto en infraestructura, universidades, etcétera. O sea, ciertamente hubo muchísimo progreso hasta los años 60, 70, pero lo que yo creo que viene pasando desde los 80 ahora, que es esta cosa que la gente dice, el neoliberalismo y qué sé yo, es que yo creo que este tema de que el gobierno nacional lo hace todo, ese modelo poco a poco se ha ido, está mostrando las costuras más o menos desde el año 80. Y yo pienso que mucho de lo que está pasando es eso. O sea, la política, cuando la haces a un nivel demasiado alto, casi seguro se corrompe. No hemos encontrado la forma de que funcione. Y eso es lo que yo percibo por todos lados. Veo como fracaso institucional en todos lados. O sea, la Organización Mundial de la Salud no sirve, las instituciones de Estados Unidos no sirve, demasiada, muy poca gente, John, tiene incluso la libertad de expresar su opinión libremente. Una de las vainas más locas que yo he visto en Estados Unidos es cómo los jugadores de la NBA no tienen la libertad de criticar a China. No sé si te acuerdas de este incidente que hubo de Con LeBron, que... ¿Cómo? con LeBron James, si no me equivoco. No, es que fue otro jugador que dijo algo a favor de Hong Kong, pero fue algo así como que Ah, ok, sí, sí, sí. retuiteó unas protestas en Hong Kong, le cayeron encima y el tipo se tuvo que disculpar. Y LeBron James, que se considera muy valiente y que se la pasa insultando a Trump en Twitter, pues porque es obvio que Trump nunca le va a hacer nada. Cuando pasó eso, el tipo dijo, no, nosotros no nos deberíamos meter con China, nosotros no tenemos nada que enseñarle a China. Y entonces, ¿Qué es acaso lo como mismo no le pasó a este luchador, a John Cena. actor John Cena? Tuvo que disculparse hablando chino, hablando Sí, mandarín. y es lo que te digo. O sea, yo no sé, chamo, pareciera que estamos viviendo en un mundo donde Pero a ver, todo eventualmente como que se vende al mayor postor, ¿no? Pareciera que como exacto. que los grandes capitales y el big business terminan de alguna forma como controlándolo todo. Exacto. Mira, Y de eso se trata, porque al fin y al cabo, ¿qué es para ti libertad? Siempre me gusta hacer esta pregunta a personas con quien hablo. ¿Qué es para ti bueno, libertad? donde yo difiero con los libertarios es que para mí ser libertario no quiere decir que le voy a jalar bolas a los billionaires, ¿no? O sea, para mí ser libertario no es rendirle culto a la gente de plata. Para mí ser libertario es primero y principal oponerte a la coacción. Es decir, si yo participo en una economía, si yo hago vida dentro de la economía de Estados Unidos, yo quisiera que nada ocurriera por medio de la coacción. Para mí esa es Sí, pero te das la cuenta que libertad. eso no funciona. Te voy a explicar por qué. ¿Por Y qué? la razón por la que yo tengo tantos debates con anarcocapitalistas en particular, con libertarios, los dejo porque yo pienso que en algún momento van a madurar y se van a volver conservadores, pero con los anarcocapitalistas sí me parece que son igual de nefastos que los comunistas, me parece que se van mano a mano con los comunistas, son igual de utópicos en sus planteamientos, pero lo que acabas de decir no funciona, porque por un lado tú dices, no quiero coacción. Coacción se refiere, por lo menos asumo, me podrás decir si estoy equivocado, a que tú obligues a alguien a hacer algo o a que obligues a alguien a dejar de hacer algo. Eso también aplica únicamente para hacer. Eh, bueno, que digamos que el segundo también, pero me refería sobre todo al primero. Ok, en el caso de ser el segundo,
te das cuenta de que si yo quiero poder evitar que personas llamadas Pedro entren a mi negocio, yo te estoy obligando a ti a dejar de hacer algo que tú quieres hacer. Mm. Pero yo tengo que tener la libertad de hacerlo, porque de no ser esa la libertad que yo tengo, me están imponiendo a mí el que yo tengo que dejar que una persona a quien yo no quiero en mi tienda entre. Ese es el problema. Por eso, el concepto de libertad es una cosa tan abstracta, y por eso siempre me da risa cuando los políticos lo utilizan como su lema de campaña. Por ejemplo, tú sabes quién en Venezuela, no le voy a dar la publicidad de mencionarlo aquí, pero tú sabes quién en Venezuela cada rato, la libertad es lo más Ah, importante. Bueno, y me da tanta risa porque la apoyan un pocotón de carajitos, ¿verdad? Muchos de ellos libertarios, ¿verdad? Y cuando tú les haces esta pregunta, que es una pregunta tan básica, ¿qué significa libertad? ¿Qué es libertad? Explícame. ¿Qué significa tener en un país libertad? Siempre cuando te responden, dicen cosas que o son contradictorias o van en realidad en contra de lo que ellos en realidad querrían tener instaurado en un país. ¿Por qué? Vamos a poner otro ejemplo. Un país que tiene órdenes y leyes súper estrictas como Singapur, ¿te parece que tiene libertad? Si tú vives en Singapur, ¿crees que eres libre? yo no tengo opinión, o sea, no tengo información para opinar. Este, no lo sé. O sea, yo una vez tuve un profesor en la universidad que según él en Alemania no había libertad, pues porque en Alemania tienes demasiadas leyes, ¿no? Entonces básicamente no puedes hacer nada porque todo está prohibido, ¿no? Y no eres libre. ¿Tú qué piensas? ¿Que en Singapur hay libertad? Mira, primero yo pienso que la libertad como tal no existe. La libertad es espiritual y de resto no existe. Si tú tienes libertad espiritual, tú sabes que lo que va a ocurrir sin importar lo que tú hagas o no hagas. Obviamente tienes tu libre albedrío, tienes que ejecutar tus acciones de acuerdo a lo que tú pienses es correcto, de acuerdo a tus propias interpretaciones religiosas. Yo no trato de venderle una religión en particular a nadie. Pero me parece que por fuera de esa clase de libertad que se puede obtener únicamente de forma interna, la libertad de la que muchas veces se habla en países o en modelos de país, de estos ideológicos o ideólogos particulares, ya sean libertarios, conservadores, etcétera, suele ser algo que típicamente suele tener un reglamento bastante estricto, suele tener una línea bastante clara de qué se puede y no se puede hacer, porque eso es lo que hace que países sean viables. Eso es lo que hace que países sean países en los cuales tú querrías vivir. El argumento que te dije antes de por qué estás en Estados Unidos y no Somalia tiene en parte que ver con justamente eso. En Mm, Somalia, Pedro, escucha esto. Hay personas que se horrorizan cuando yo digo que en Venezuela existe más libertad que en Inglaterra. Se horrorizan. En mm, Venezuela yo puedo hacer 1000 cosas que aquí en Inglaterra me arrestarían inmediatamente por hacerlos. No me va a mm, pasar absolutamente nada. Si yo voy por la autopista a 500 por hora, me detiene alguien, toma, agarra, me dejas quieto, no pasa nada. En Inglaterra te meten preso, te ponen multas, te ponen esto, te quitan la licencia. Entonces, de acuerdo a de qué forma tú piensas la libertad se debería ejecutar, porque créalo o no, hay muchas personas que creen que el poder conducir a la velocidad que tú quieres conducir es una libertad que deberías tener. Hay muchos libertarios que me han dicho esto, por ejemplo. Dicen, con tal de que sepas manejar y manejas de forma responsable, bueno, si resulta que matas a alguien, te tienen que enjuiciar por haberlo hecho y no por haber estado yendo a velocidad. Porque resulta que tú puedes estar, por cualquier accidente, pudieras estar yendo a 30 millas por hora y aún así matar a alguien. Entonces, una vez más, debido a que es algo tan vago, esta idea de libertad, me parece que la forma más correcta de poder interpretar en qué tipo de sociedades deberíamos querer vivir es una sociedad donde todos tengamos la capacidad de entender qué es lo que hace falta para poder tener nuestras propias vidas. mm, Ok, entonces, si yo entiendo que si yo me adhiero a este reglamento, a estos parámetros, yo no voy a tener que lidiar con personas con las cuales no quiero, no voy a tener que lidiar con políticos nefastos, con policías corruptos, con nada. Si tan solo yo me apego a esto y hago las cosas que tengo que hacer, que es el mínimo deber cívico, que obviamente varía de acuerdo de país en país, yo puedo hacer el resto de mi vida de una forma que me satisfaga a mí, de una mm. forma que me parezca correcta a mí. Dentro de eso están cosas como, por ejemplo, la imposición fiscal, la carga fiscal. Yo pienso que la idea de, por ejemplo, aquí en Inglaterra, estamos hablando, estoy a pocos días de tener que, bueno, tener que comprar un pote de vaselina, pero tengo que pagar los impuestos dentro de poco. Y bien grande ese pote de vaselina. Yo, mira, por un lado, eso ejemplifica, ¿verdad?, que tuve un muy buen año, pero por otro lado, me parece que es robo.
¿De qué forma se justifica que el Estado me quite más de lo que yo gané? 51%, casi 51%, cuando pones todo. ¿De qué forma eso está justificado, Pedro? Y yo estoy seguro de que tú estás de acuerdo con eso, que el Sí, sí, Estado pero no debería estarte quitando más plata de lo que bueno, tú ganas. pero es que fíjate una cosa, cuando yo digo que me gusta que haya libertad, fíjate más o menos a qué me estoy refiriendo, porque es que yo no estoy aquí, mira, yo te voy a decir, a mí los debates académicos no me interesan, y las excepciones de esas son unas discusiones que, a mí las discusiones ideológicas no me gustan tanto, pero yo lo que digo es, uno debería participar en una economía porque quiere, no porque tiene. Y lo que yo digo de los libertarios es que así como a mí me debería preocupar el big government, que me puede coartar mis libertades, también el big business lo puede hacer. Y yo te voy a dar un ejemplo. Así como estoy de acuerdo contigo, los impuestos se están saliendo de control y no es como que los beneficios que reciba la gente se han vuelto mejores, ¿no? Sino que es básicamente el gobierno que sigue inflándose. Pero antes, si bien la gente era menos próspera que hoy en día, yo creo que hoy en día todos vivimos bajo mucha fragilidad económica. Estados Unidos es una economía donde hay mucha plata y se puede hacer mucha plata, pero en Estados Unidos cada vez hay más fragilidad económica. O sea, la gente joven cada vez pagan más en alquiler o en hipoteca o lo que sea. Cada vez se te hace más difícil poder tener hijos, cada vez se te hace más difícil tener tu propia casa. Entonces, lo que yo veo en Estados Unidos es que con el tiempo, si bien el tamaño de la economía es mayor, la gente está bajo una mayor fragilidad económica, pues porque cada vez como que, no sé cómo explicarlo, pero cuando todo el mundo, cuando una estrategia para hacer dinero de forma predecible existe, esa estrategia se satura y entonces cada vez es peor hacerlo. Y aquí en Estados Unidos tú tienes gente que para estudiar medicina o derecho se endeudan por 300,000 o 400,000 dólares y entonces luego son esclavos hasta que terminan de pagar eso y luego es que pueden empezar a comprarse una casa. Entonces, lo que te quiero decir con todas estas cosas es que lo que yo veo hoy en día es que hay mayor prosperidad económica, pero no estoy seguro de que hay mayor independencia económica. Pues porque hoy en día todos estamos como obligados a trabajar a tiempo completo hasta que tengas 75 a ver si le puedes dejar algo a tu familia. No sé si esa es la impresión que tú tienes en el Reino Unido, Bueno, mira, pero por ahí va mi idea, ¿no? Lo que digo es que la consolidación de los negocios también puede coartar tu libertad hasta cierto punto. No es nada más el gobierno el que lo puede hacer. claro, mira. em, Hay una razón por la cual a mí me han llamado comunista tantas veces a lo largo de los años, y es Oye, también. justamente por eso. Oye, pero a ti te han dicho de Es todo, ¿vale? No, mira, si tú te metes en mi Twitter, pon Aquaviva comunista, Aquaviva chavista, Aquaviva socialista, cualquier cosa después de Aquaviva y vas a encontrar tweets de personas acusándome de serlo. Pero hay un par de cosas, ¿verdad? Primero, yo que llevo pues una década casi trabajando en mercadeo, yo entiendo que el mercadeo es necesario, ya que al fin y al cabo siempre vas a adquirir cosas, nos guste o no nos guste, y esas cosas no tienen que ser lujos, desde cosas como qué marca de atún vas a comprar. Entonces, el mercado es necesario, la publicidad es necesaria, siempre va a estar presente. Sin embargo, cuando mercadeo se vuelve institucional y se vuelve algo incentivado y promovido por los distintos organismos que supuestamente deberían estar velando por el mejor interés económico de las personas que están viendo esta publicidad y este mercadeo. Porque, por ejemplo, el que un gobierno diga, toma estos préstamos estudiantiles, la tasa de interés más baja que hemos dado jamás, ten la carrera de tus sueños en la universidad que tú quieras. Eso es una forma de publicidad. Eso no es que el gobierno le está haciendo un favor a esas personas, permitiendo, no. Eso es publicidad. Están simplemente vendiendo un servicio financiero. De la misma forma que un prestamista estaría haciendo su publicidad, toma $1,000, me devuelves 2,000, pero lo tienes hoy. La segunda parte es, cuando el dinero se vuelve barato, al fin y al cabo se vuelve caro. Cuando tú tienes dinero de forma tan rápida y tan fácil, que mira, coño, yo estos días estaba viendo unas entrevistas de un sujeto llamado Matthew Cox en un canal de YouTube llamado Concrete. Este es un tipo que fue encarcelado por más de 10 años por hacer fraude con hipotecas, fraude hipotecario. Básicamente lo que estaba haciendo es estaba creando personas sintéticas. Entonces él lo que hacía es, él iba y contactaba al DMV, si no me equivoco, donde se registran para obtener sus licencias, y estaba diciendo, esta persona acaba de llegar aquí, mira, no tiene documentos, pues necesita una copia. Otra cosa que hacía, iba y le robaba la identidad a personas indigentes. Se abría una cuenta crediticia y rápidamente él decía, tú empezabas con crédito de 700 puntos.
Entonces, bueno, el límite que te van a dar de forma inicial es bajo, $200, $300, pues lo tienes por 6 meses, te lo aumentan a 1,000. Lo tienes por 12 meses, te lo dan por 3,000, puedes empezar a aplicar por finanzas, por préstamos, por todo tipo de cosas. Entonces, este sujeto hizo fraude por docenas de millones de dólares de esta forma. Y eso simplemente demuestra, y esto fue obviamente lo que llevó a la recesión del 2008, es que se estaban regalando propiedades a personas que no deberían tener una propiedad. Ahora, tú puedes decir, ¿hay una propiedad, un derecho humano? No, ¿por qué debería ser un derecho humano? Algo que tú necesitas construir. ¿Qué tipo de derecho humano es eso? El derecho humano, de la misma forma que tú pudieras decir, un derecho humano tener un teléfono inteligente, pero ¿quién dice tal cosa? Ahora, hay ciertas cosas que me parecen que sí deberían ser instauradas como derechos dentro del marcamiento legal de países respectivos. Por ejemplo, el uso de redes sociales. Me parece que el uso de redes sociales debería estar regulado de la misma forma que lo están utilidades públicas. Entonces, todos deberían tener la posibilidad de tener acceso a agua y electricidad y redes sociales. ¿Por qué? Porque resulta que todo ocurre en las redes sociales. Despegar a una persona de una red social, no importa que te puedas abrir otras cuentas, no importa que lo puedas ver sin tener una cuenta siquiera, cuando tú bloqueas o suspendas a una persona por compartir opiniones en una red social, tú los estás sacando de una plaza pública que es la más grande en la actualidad, donde todo ocurre. Las noticias, los eventos, si hay algún terremoto, si hay esto, te enteras es allí. No es en los medios de comunicación, es en las redes sociales. Entonces me parece que deberían estar dentro de ese mismo parámetro de utilidades públicas. Pero, mira, la forma en la cual se incentiva a las personas a tener que vivir de apariencias. Y esto lo hemos dicho y lo dijeron nuestros padres y nuestros abuelos, pero hoy en día resulta que no es solo la idea de que tú tienes que mostrar lo que ganas, tú tienes que mostrar el dinero que tienes. No vale de nada el que lo tengas en tu cuenta bancaria. Necesitas tenerlo aparcado frente a la casa. Necesitas tenerlo en la muñeca, ¿verdad? Sí, yo colecciono relojes, ¿verdad? Pero yo colecciono relojes como retención de valor. O sea, yo compro relojes al precio que yo sé que lo puedo revender si yo necesitara el dinero el día de mañana. Y muchas veces le saco ganancia. No es lo mismo que ir y comprar, por ejemplo, este Omega que estoy utilizando. Si lo compro nuevo, me cuesta $8,000. Yo pagué 4,500, ¿ok? Y nunca compro un reloj nuevo porque es una cosa ridícula. De la misma forma que lo es comprar un carro nuevo. Imagínate esa vaina, Pedro. Vas a comprar un carro nuevo y al momento de que lo saque la concesionaria, le perdiste 15% de valor. 6 meses después, 20% de valor. Y es un carro bueno, es un carro bueno. Imagínate, te compras un Citroën que el plazo de 24 meses le perdió 60% del valor, del valor nuevo. Pero eh, únicamente porque la gente quiere decir, este carro lo compré nuevo de concesionario, tiene el plastiquito encima, cómprate unas bolsas de plástico, se las pones tú mismo. Se las pones tú mismo. Pero debido a esto, antes estaba la idea de que esto es lo que tenías que hacer, hoy está la habilidad de hacerlo. Tú te puedes endeudar de formas inimaginables. Sí. Pedro, si tú, obviamente tú trabajas en el área de un área referente a finanzas, así que tú obviamente sabes esto. ¿Tú crees que hubiese sido posible para la persona promedio endeudarse al equivalente de 3, 4, 5 veces su sueldo anual en menos de un año hace 2 generaciones? ¿Crees que, y por fuera de una hipoteca, crees que e inclusive dentro de una hipoteca muchas veces, pero por fuera de una hipoteca, crees que una persona que gana $20,000 al año pudiese haberse endeudado a $100,000 en menos de un año? No lo dudo. Entonces, obviamente, cuando tú les ofreces esta oportunidad a personas y dices que de no hacerlo están dejando pasar la oportunidad de ser mejores, de tener un mejor carro, una mejor casa, mejores vacaciones, mejor reloj, mejor teléfono, es obvio que la mayoría de las personas van a tomar la decisión incorrecta, porque lamentablemente la mayoría de las personas quieren tener lo que tienen sus amigos y sus compañeros y sus vecinos y quieren tener más, quieren ser mejores. Yo quiero tener un carro más nuevo que mi vecino. Entonces, me parece que el incentivo al constante gasto de dinero que no tienes es una cosa nefasta que hace que las personas se vuelvan esclavos del salario y tengan que trabajar hasta su último día de vida para tratar de repagar las cosas que compraron hace 40 años. Bien. Otra cosa, inclusive, la idea de que compre una casa, ¿verdad? No existe tal cosa como una mala compra. Claro que sí existe. Cuando tú compras, pero mira, Pedro, tú sabes la cantidad de veces que personas compran estas mansiones. Mira, ¿a cuántos venezolanos, Pedro, no has visto tú que tú sabes o más o menos sabes qué clase de profesión tienen? Y tú sabes que no se ganaron el kino, no se ganaron la lotería, el Superbox, como se llama ya, el Lotto Bowl, como se llama en Estados Unidos, pero tú sabes que no se ganaron la lotería
y de repente tú ves esta foto en Facebook de una casa de 9 cuartos, una mansión, una vaina con una piscina interna, y tú dices, ya, este tipo debe tener un préstamo, pidió prestado 97% del costo de la casa, puso 5% de la hipoteca y cree que se la está comiendo porque tiene tremenda casa. Tan pronto se mueve el mercado y el carajo está en etiqueta roja y resulta que tiene que hacer una refinanza, pero no tiene suficiente plata para cubrirlo, viene el banco y se lo lleva. O sea, es una cosa ridícula. Sí, y una cosa, y yo te voy a decir una cosa, la gente lo que no entiende es que cuando las tasas de interés están bajas, eso hace que se infle la casa, porque si yo te presto a cero, entonces estás dispuesto a ofrecer mucho más por la casa. De hecho, yo diría que el hecho de que la tasa de interés esté baja no quiere decir necesariamente que sea bueno comprar esa casa, porque la casa se infla. Entonces, ¿sabes? Sí es cierto que el crédito está barato, pero entonces la casa cuesta $100,000 más de lo que costaba. Bueno, acabamos de comprar una casa ahorita. Nosotros pagamos por esta casa por lo menos 7% más de lo que hubiera costado hace un año antes de comprarlo. Por lo menos 7% más. Pero, Pedro, nosotros estuvimos buscando por 6 meses. Por 6 meses, cada casa que aparecía en el mercado, el día después, listo, se fue. Pusimos ofertas en 5 o 6 propiedades y nos subieron la oferta. Entonces nos metíamos en un bidding war con otras personas. El mercado se fue, pero de una forma verdaderamente loca. Compramos esta casa y compramos una casa que le hacía falta algunos arreglos porque por lo menos de esa forma más o menos puedes recuperar la diferencia de lo que pagaste de más si el mercado se fuera a caer, porque le pones, digamos, $30,000 en arreglos y resulta que eso aumenta el valor de la casa al plazo de 4 o 5 años en 50,000. Entonces, de cierta forma, recuperaste la diferencia, por lo menos un poco. Pero compramos esa casa y queríamos empezar a armar un portafolio de casas de alquiler, porque eso es lo que quiero hacer ahorita con mi pareja. Ella trabaja en manejo de propiedades y yo tengo diversificado mi dinero actualmente, porque no sé si después de hacer este podcast hay un video que dice cómo casi me fui a la quiebra, ¿verdad? Donde hablo de justamente cómo hice todas las cosas que acabo de decir, son tan terribles que la persona promedio hace hoy en día para que piense, ay, todavía cree que es mejor que lo demás. No, no. Yo hice todo eso y más, me endeudé, pero hasta más no poder. Y logré salir de eso, pero con una gran cantidad de fortuna, de suerte. Eh, pero sí, cuando empezamos a ver, y por cierto, el mercado de los carros usados, Pedro, escucha una cosa. Mi pareja compró un Honda tipo R FK8 2017, tremendo carro, tremendo carro. Lo compró a 22,300 libras, 22,300 libras, con 27,000 millas. 6 meses después, le había puesto 10,000 millas más, 10,000 millas más, lo vendió por 28,500 libras. Increíble. 6 meses después. ¿Y qué pasó? ¿Que no hay Entonces, repuestos o que no hay carros? ¿Qué está pasando? sí, es la crisis de los chips. Entonces, esto hace que, bueno, hoy en día todos los carros necesitan de esos chips porque todos son computadoras dentro de esos carros. Entonces, hay escasez de carros nuevos. Encima de eso, la distribución de carros nuevos ha parado. Entonces, hay un backlog gigantesco y las órdenes de carros nuevos están muy por encima de la oferta. Pero eso hizo que la mayoría de carros se incrementara 20, 30, 50% en precio. Por ejemplo, yo compré un BMW 5 Series 520D por 16,000 libras en julio del año pasado. Lo vendí ahorita porque quiero comprarme un carro más rápido porque me aburrí. Pero lo vendí ahorita y lo vendí por 16,500 y le puse 7,000 millas encima. Y el problema es que personas piensan, coño, hice una ganancia. No, 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 no. Yo voy a comprar un carro que cuesta el doble. Entonces, cualquier ganancia que yo haya hecho en la venta de este carro, voy a tener que no solo perderla, sino que pagar un porcentaje por encima para el carro que quiero comprar. Porque de la misma forma que mi carro subió en valor, el carro que quiero comprar también. Exactamente. La Entonces, gente no, sí, súper, totalmente de acuerdo con eso. Este, sí. Ese es otro tema, ¿no? El tema de las finanzas personales. Pero bueno, John, este, bueno, un gusto. La verdad es que un gusto que nos hayas dado la oportunidad aquí en Visión Periférica. De nuevo, como te digo, ¿quién es el nos? Ahí veo no, 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 una yo sí, persona yo solito. Yo este canal, Pedro Montuenga, manejo este canal yo solito, digo Visión Periférica, pues por la audiencia. para ser más profesional. Sí, bueno, tú sabes. Deberías decir que tienes un equipo ahí técnico atrás tuyo, manejando la cámara, el audio. Yo te voy a decir una cosa, chamo. A mí me saca la piedra hablar como locutor. O sea, ciertamente yo trato de hablar que se entienda lo que digo,
pero a mí no me gusta esa vocecita de locutor, me molesta un pelo porque me parece como un poquito falsa. Y a mí sí me gusta que esto sea como una conversación de tú a tú. Pero bueno, lo que te estaba diciendo antes, eh, a mí me parece que una de las razones por las que la gente le puede gustar tus videos es precisamente por eso, porque tú has vivido y te has dedicado a los negocios y además para ti, si a la gente le dejan de gustar tus videos no importa porque igual tú tienes una vida fuera de YouTube. Y yo creo que esa perspectiva, o sea, me gustaría ver más de esa perspectiva en general, ¿no? Gente que no se dedique nada más a hablar, sino gente que sea sabia gracias a las cosas que hace, ¿no? No nada más porque está todos los días, no sé, generando contenido casi que sin pensarlo. Bueno, mira, primero, como un comentario sobre lo que dijiste de la voz del locutor. Depende de qué locutor, ¿verdad? Porque si es caraqueño, pues puedes hablar como tú hablas y ya caes en la mega perfecto, ¿verdad? Ah, Pero claro, no había pensado en eso. sí, suenas exactamente como ¿Cómo se todos los que me soy de Caracas? entrevistaron en la mega. Sí, pero tú no sabes la cantidad de veces que personas, y esto es una de las críticas que más he recibido, ¿verdad? No se te entiende cuando habla cuadriga, boca floja, te lengua trapo, una cantidad de insultos tremendas. Pero yo me cuento una cosa. Si yo hablo de una forma particular en la cual yo estoy pensando en lo que estoy diciendo, no solo lo que estoy diciendo, sino en de qué forma lo estoy diciendo, termino sonando como que estoy leyendo un guión. Termino sonando como que no estoy siendo honesto. Yo pienso que una de las cosas que hace que la mayoría de las personas que me ven crean en las cosas que digo, y esto siempre lo he dicho, esto es algo que yo entrené por años, porque la oratoria es algo que me vino natural, es algo que yo siempre pude hacer. Yo a los 14, 15 años estaba dando entrevistas en televisión y podía hablar fluido. Yo nunca fui una de esas personas de, bueno, yo vengo de... No, yo siempre podía hablar fluido, ¿verdad? Mm. Pero yo me di cuenta de todo se trata de la forma en la que tú presentes tus ideas. Todo, todo. Y esto no es solo para opinión política, esto es todo. Puedes estar teniendo una conversación tú y yo únicamente en un cuarto sin nadie más escuchando, ¿verdad? Y tú puedes hacer que una persona confíe en ti, te crea, quiera hacer negocios contigo, todo basado en la forma en la que tú le presentes lo que tú le quieres decir. Puedes decir exactamente el mismo guión, pero si cambias la forma en la que lo entregas, esa persona dice, tú eres la persona indicada, Coavida, tú eres la persona con la que yo quiero hacer negocio, tú eres el que sabe, ¿verdad? Y esto yo lo aprendí porque obviamente yo empecé a hacer un emprendimiento que involucraba tener que buscar clientes por mi cuenta. Yo trabajaba solo cuando inicié mi negocio de desarrollo web. Entonces yo tenía que tener estas reuniones y yo era un carajito, tenía 21 años, no tenía ninguna experiencia desarrollando páginas web. Yo tenía personas en Venezuela que eran desarrolladores web, pero yo tenía que hacer parecer que yo era la persona que estaba desarrollando las páginas. Yo no sabía nada de desarrollo de páginas web, ¿ok? Pero yo no podía decir que yo estaba utilizando personas en Venezuela porque automáticamente las personas o me iban a querer ofrecer menos pago o iban a pensar que el trabajo iba a ser de menor calidad. Yo sabía que los desarrolladores que estaban trabajando para mí en Venezuela eran excelentes, así que yo no estaba preocupado por la calidad del trabajo. Yo sabía que ninguna persona, cliente, me iba a cuestionar la calidad del trabajo. Únicamente tenía que presentarlos. Entonces yo recuerdo estar en juntas con 5 o 6 personas, de las cuales por lo menos una o dos sabían del área, hablaban con idioma técnico y me hacían estas preguntas, ¿verdad? Y yo, aun cuando no tenía idea de qué estaban hablando, utilizaban un lenguaje técnico, ¿sabes el framework del CS3 más plus, más esto? Y yo decía, no, sí, mira, pero ¿sabes qué? En realidad yo pienso que la forma... Y mira, todo se trata de qué forma tú puedes vender, quién eres, qué es lo que quieres hacer, por qué estoy aquí. Y por eso me parece que hacerlo de la forma que te salga natural es lo más indicado. No trates de hablar así, pero yo estoy aquí presentando las noticias de las 8. No, habla de la forma que quieras hablar. Y sí, sobre lo que dijiste de tener otras fuentes de ingreso. Yo pienso que si tú únicamente estás concentrado, y esto va para todos, sin importar si estás empezando un podcast el día de hoy y no tienes ni un suscriptor, o si ya eres una persona que tiene algunos años y tiene una buena cantidad de audiencia, tú siempre tienes que ver, por lo menos si quieres ser honesto, si quieres mantenerte objetivo y si quieres no ser una puta, ¿ok? Si quieres no ser una prepago, ¿verdad? Siempre tienes que entender que la audiencia no puede determinar qué es lo que tú vas a decir, porque en el momento en el que eso ocurra, tú dejaste de ser lo que supuestamente ibas a ser, que una persona que lo iba a decir claro y raspado, iba a decir exactamente lo que tenía en mente. Y te volviste simplemente un redactor de las noticias que la audiencia particular que tú quieres, que tú tienes o que tú quieres tener, quiere escuchar. Y esa clase de vida me parece
una cosa que tarde o temprano, inclusive a aquellos que están lucrándose y ganando una fortuna de ello, les termina siendo algo increíblemente poco satisfactorio. La cosa de siempre tener que decir cosas que no crees. Por ejemplo, ser uno de estos presentadores de estos programas de noticias que todos los días, de lunes a viernes, aparecen y leen un guión que les escribió alguien más. Tienen que todos los días decir, ¿sabes cómo es posible que este hizo aquel? Y no les importa, no les interesa. No es un tema que les gustaría hablar si no fuera porque les están pagando por ello. Entonces siempre tienes que, a mi parecer, mantener tus opciones abiertas. Y la única forma de hacerlo es tener tu dinero entrando por otras fuentes. Tener otras fuentes de dinero es esencial. No creas que, bueno, yo estoy ganando buena plata de redes sociales actualmente, voy a quedarme con esto. No. Pero Pedro, lamentablemente es tan fácil. O sea, cuando llegas al punto de tener una audiencia, es tan fácil simplemente seguir haciendo lo mismo hasta que se queme. Y eso puede tomarse 1 año, o 2 años, 10 años o nunca. Hay personas que lograron tener toda su vida en los medios de la vieja escuela, la radio, por ejemplo, y tener un programa en el que todos los días decían la misma vaina, la gente lo sigue escuchando 25 años después, porque bueno, se volvió parte de la rutina diaria. Y estoy en el trabajo, vamos a poner este, vamos a poner el otro, vamos a escuchar a Bill O'Reilly, vamos a escuchar a, ¿cómo se llama ese Joe carajo? Rogan. Sí, bueno, Joe Rogan es más reciente con Internet, pero sí, exacto. Y bueno, inclusive Joe Rogan, tú ves, Joe Rogan, una persona que empezó hablando verdaderamente cualquier cosa y después existió el momento en el que existía la incertidumbre de si él iba a seguir en YouTube o no. Y en ese momento se vio que Joe Rogan está también a la venta. Joe Rogan tiene que hacer lo que le dicte su chequera y sus patrocinantes y sus visitas. Y por eso justamente cuando él se mueve a Spotify por 3, 4 meses ocurrió una controversia enorme de episodios que no fueron pasados a Spotify y los episodios resulta que por accidente son justamente los episodios con figuras más controversiales de la derecha, Gavin McInnes, Alex Jones, etc. Eh, que por cierto, Alex Jones es otro sujeto, ¿verdad? Alex Jones es la prueba viviente de lo que acabo de decir. No, ese O sea, pana, imagínate ser una persona como esa, ¿verdad? Y no, pasar hombre. toda la vida con una narrativa como esa y darte cuenta que al fin y al cabo pasaste los últimos 20, 30 años de tu vida diciendo cosas a las cuales el 80% no creías. Únicamente las decías porque iba a generar atención, visitas, iba a agradar a tu audiencia. Me parece una cosa, no sé, no sé, es lo mismo que pasa con estas carajas que son modelos en Instagram y después se abren estas cuentas en OnlyFans. Y piensan que se la están comiendo porque están ganando tanta plata y lo único que tienen que hacer es ir, quitarse la ropa y tomarse unas fotos, pero estás vendiendo algo que no vas a poder volver a comprar. Es el equivalente a que tú tengas un anillo que se te fue entregado por tu abuela y la abuela de la abuela y siempre ha estado en tu familia por generaciones. Y tú vas y lo vendes porque necesitabas la plata. Y después tú compras un anillo que se le parece. O quizás es el mismo anillo, pero nuevo. No es el mismo anillo. Es algo que nunca vas a recuperar. Y a mi parecer lo mismo ocurre con estas muchachas. Una vez que las fotos están allí, los videos están allí, no importa quién seas en el futuro, no importa si te vuelves una monja, esos videos y esas fotos van a estar allí hasta tu último día. Entonces, verdaderamente tienes que pensar, ¿vale la pena el potencial de dinero que puedo obtener por un periodo sumamente corto de tiempo, ¿verdad? Que es típicamente el periodo en el cual existe suficiente atención para dar buenos números de ingresos. Porque mira, Pedro, una vez que tú has visto todos los ángulos de una persona, de una mujer, coño, ¿para qué voy a seguir pagando? O sea, ya te he visto desde aquí, desde allá, por aquí, por acá, con esta luz, con otra luz. Entonces, coño, ¿para qué voy a seguir pagando? Ya tengo todo eso en la internet. Entonces, ¿verdaderamente vale la pena hacer algo como eso de una forma tan pública, únicamente por lucrarte de forma fácil? Y bueno, lo mismo va también para el otro ámbito que mencionaste, que sé que no te interesa, pero es uno en el que yo he estado involucrado fuertemente en los últimos años, que es el ámbito de las criptos. Pedro, tú sabes la cantidad de proyectos que me escriben todos los días que me dicen, Acuaviva, promociona esta moneda, acabamos de sacar este nuevo casa de cambio, este nuevo producto. El 97% de los proyectos son abiertamente estafas, abiertamente. ¿Okay? Tan solo hace falta tener un coeficiente intelectual de 40 puntos para poder ver que es una estafa. Ujú. Y sin embargo, hay gente que invierte en estas cosas. Invierte. ¿Okay? Hay gente que bota su plata. Hay gente que se deja robar. Y Pedro, yo me hago una pregunta. Quiero terminar con esto porque quiero que me digas qué opinas sobre esto, tú que estás metido en ese ámbito. No en el ámbito de las estafas, en el ámbito del mundo financiero, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. yo durante una época
trabajé con un carajo en Venezuela. Básicamente lo que estaba haciendo es, él estaba compartiendo vínculos para un programa de referidos en el que por cada descarga de un navegador particular te daban un dólar 50 en la moneda de ese navegador. Entonces resulta que él me estaba ayudando a hacer publicaciones para compartir en distintos lugares, él me estaba ayudando a hacer los anuncios que íbamos a estar poniendo en YouTube, en Facebook, etcétera, obviamente para atraer la mayor cantidad de gente posible. Y verdaderamente fue una de estas clases de oportunidades que parece muy bueno para ser verdad, pero termina siendo verdad. Y Mm, ayudó a una enorme cantidad de gente en Venezuela porque verdaderamente lo único que tienes que hacer es cargar el navegador y compartírselo a alguna otra persona y puedes mm. generarte esa plata y pagaban todos los meses sin falla. Hasta el último mes lo pagaron todos los meses sin falla. Pero resulta que a medida que él empieza a ganar más dinero, él nunca había tenido plata en Venezuela, empieza a ganar más dinero, él se empieza a comunicar con personas del espacio de las criptos y él un día me llama a lo que en aquel entonces era mi sala de chat en Discord, que yo la terminé cerrando porque se volvió un chiquero, una vaina terrible. Todos los días yo abría esa vaina, están compartiendo monas chinas, están compartiendo. Yo dije, ya, no quiero nada tener que ver con esto, vamos a cerrar. Tenía como 20.000 miembros en esa página. Dije, ya, hasta aquí. Pero él me llamó al grupo y dijo, mira, hay una persona aquí con la que quiero que hables porque te va a presentar un proyecto para hacer un negocio. El tipo lo que me presentó es una oportunidad para poder compartir un un bot que supuestamente siempre ganaba las apuestas, los trades. ¿Okay? Ya sabes por dónde va, ¿verdad? El bot mágico, ¿ok? Las semillas doradas, ¿verdad? De Jack y Beanstalk. Pero, no sé cómo se dice Beanstalk en español, pero... y yo le dije, chamo, tú eres lo suficientemente inteligente y tenías que pagar $150, algo así, para comprar el bot, ¿verdad? Pagas $150 y te puedes ganar millones. Pero yo dije, chamo, tú eres lo suficientemente inteligente para saber que esto es una estafa. No existe tal cosa como un bot de trades que gane siempre, que gane 99% del tiempo. Y si existiese, este sujeto estaría con millones de dólares sin tener que estar vendiéndole este bot por $150 a un poco de venezolanos. Entonces yo dije, el que tú estés dispuesto a hacer algo como eso, demuestra la clase de persona que eres. Y él me dijo, claro y raspado, él dijo, bueno, si esta gente es lo suficientemente bruta para caer en algo como esto y ser estafados, es su propia culpa. Si ellos invirtieron plata que no tenían, es su propia culpa. ¿Qué opinas sobre eso? Sobre la idea de que si una persona comete un error con su dinero y termina siendo estafada, la culpa es de la persona que no investigó. Es que aquí estamos ya a veces metiéndonos en temas éticos que están difíciles. En ese caso, yo creo que el tipo es un estafador. O sea, el tipo, Claro. o sea, yo no estoy de acuerdo. O sea, siempre hay sitios donde a veces es cuestionable, ¿no? Porque al final, bueno, todo el mundo está haciendo negocios. Hay un ejemplo de alguien que dijo que, no me acuerdo cómo es la analogía, pero alguien una vez me echó una historia de que, digamos que yo llego a un sitio con cambures, ¿no? Donde no hay cambures, ¿no? Y llego, ¿cuánto cuesta cada cambur? $10. Y yo vengo de un sitio donde hay cambures, ¿no? ¿Y qué pasa si alguien me dice, oye, cuando tú zarpaste, venían más barcos trayendo cambures? Tú estás obligado a revelarle a la persona que ahora se vienen 10 barcos de cambures o podrías omitir esa información. Es el tema donde uno dice, bueno, yo te lo estoy ofreciendo a $10, ¿entiendes? No, tómalo, déjalo, ¿entiendes? O sea, lo que te digo es que muchas veces cuando uno vende algo, siempre hay ese problema de agencia donde yo quizás tengo una información que a propósito no comparto contigo, pues porque tampoco voy a sacrificarme, ¿no? No, en este caso de lo del bot, ahí sí no estoy de acuerdo para nada, porque ahí sí eso ya es una estafa. A mí no me gustaría hacer ese tipo de cosas. Yo de hecho una cosa que critico mucho es la gente que se la pasa vendiendo cursos online de cosas. Yo tengo un problema con mucho del contenido educacional que hay en temas de finanzas, porque pienso que es una gente absolutamente inescrupulosa que lo que está tratando es de venderte algo por $10,000 y luego que te decepciones y no les importa, ¿no? Básicamente eso es lo que abunda en temas educativos. Este, sí, no lo sé, chamo. El problema con Internet es que como alcanzar a alguien cuesta cero, o sea, cuesta un centavo mandarle un mensaje a alguien para ver si te compra algo. Entonces uno está dispuesto a vender lo que sea, ¿entiendes? Porque con una tasa de éxito del 0,1%, ¿sabes? Ya con Claro. eso puedes hacer millones de dólares. Sí, no, este amigo, yo tengo uno que cayó en criptos,
creo que era una startup sudafricana que creo que te Ah, ofrecía como que 1% al día o algo así. O sea, una cosa que tú dices, no, no. pero... Y mira, y por cierto, esto no únicamente aplica para personas desesperadas, porque lamentablemente yo me di cuenta, yo obviamente después de ese día tuve una discusión en público ahí con él en tiempo real y esto se grabó, se publicó en YouTube y dije, mira, eres un estafador. Me parece increíble que con el dinero que hemos hecho en los últimos meses igual estés interesado en estafar a personas en Venezuela. Así que lo mandé a mamar y esa fue la última vez que tuve comunicación con él, pero Mm. me parece que eh, no son solo personas desesperadas, como fue el caso de una persona que debido a que, y yo siempre me sentí responsable por esto, de cierta forma, porque ese carajo no existía desde el punto de vista de tener audiencia antes. Yo le di una plataforma, yo lo puse administrador en mi grupo, yo lo puse en mis videos, yo Era dije, empleado mira, tuyo. sí, el carajo que terminó trabajando con este promotor de estafa, él hasta el día de hoy dice que él no sabía que era una estafa, que él también perdió plata en eso, no sé, pero eh, él terminó ganando una audiencia en YouTube y en Twitter, pequeña, pero una audiencia. Y resulta que una persona, por lo menos que yo sepa, una persona compró ese curso porque se lo vio en el Twitter este carajo. Era un seguidor mío que había empezado a seguirlo a él únicamente porque me seguía a mí. Gastó $150, creo que eso era el monto. Y era plata que él necesitaba para hacer el tratamiento, y creo que era más que 150. Era plata que él necesitaba para hacer el tratamiento de quimioterapia de la madre que tenía cáncer en aquel momento. Y por eso quería ver si podía ganar algo más para poder pagarlo. Y cuando yo veo que hay personas que verdaderamente no les importa, o sea, llegas hasta un punto en el que debido, como tú acabas de mencionar, a que estás en la internet, antes, cuando tú estafabas a alguien, típicamente tenías que, por lo menos de forma inicial, verle a los ojos, ¿verdad? Llegabas a la casa, venderle una vaina, mira, una póliza, seguro, no sé qué, lo mirabas a los ojos, mirabas a su hogar, mirabas a su... Hoy en día estás totalmente despegado, esto es una persona en internet, tú no sabes, está. Es una persona irreal, ¿verdad? No existe esta persona, es simplemente una persona en internet. Y por eso yo pienso es tan fácil para personas justificar que no están haciendo daño con las cosas que hacen, inclusive cuando no es una estafa que ellos están directamente promoviendo, sino algo que puede resultar en que su audiencia pierda dinero. Porque eso me parece también algo bastante frecuente. Cuando Bukele puso de algo parecido al fiat, si bien no lo es completamente, el Bitcoin en El Salvador, yo dije que era una irresponsabilidad gigantesca. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el líder de una nación, el líder político, el presidente de un país, y tú le dices a tus ciudadanos que pueden o no pueden tener, y probablemente la mayoría, debido a que las criptos siguen siendo algo relativamente nuevo y que la inmensa mayoría de personas, inclusive las que tienen alguna cripto, no entienden cómo funciona. Tú les preguntas qué es una blockchain, no te van a saber explicar. Pero cuando tú dices Bitcoin tiene el mismo valor desde el punto de vista de ser oficial que el dólar que estamos utilizando en El Salvador, tú estás de cierta forma respaldando algo que no puedes respaldar Ujú. y que es un activo increíblemente volátil. Pedro, ¿tú te puedes imaginar qué tipo de categoría tendría un activo que tuviese la volatilidad del Bitcoin en un mercado tradicional? No, no, o Sería sea, chatarra, sería chatarra. Algo que baja a 15-20% cada otra semana y que después sube 200, pero después baja 50. Es una cosa que no tendría credibilidad alguna para la inmensa mayoría de las entidades financieras que ofrecen este tipo de acciones, comodidades, opciones, etcétera. es que... Entonces, cuando tú haces esto, Ujú. estás de cierta forma incentivando a que muchas personas, especialmente, por ejemplo, de tercera edad, vayan y saquen sus dólares y compren Bitcoin. Y después resulta que, y esto es una cosa, tú y yo podemos saber que si el Bitcoin sube hasta 60 y lo compra en 60,000 y cae hasta 40, puede volver a subir. Pero ¿qué pasa cuando esos son los ahorros de la vida de una persona, una pareja de tercera edad que piensa, coño, he perdido esto, voy a sacarlo antes de seguir perdiendo? Y lo hacen. Y esto ocurre con frecuencia. Entonces me parece que estás exponiendo a tu propia gente a perder plata. Y eso me parece irresponsable, especialmente porque Bukele no hizo absolutamente nada desde el punto de vista de informar a la población cómo funcionaban las criptos. No hizo nada. No existió tal cosa como una campaña de educación y concientización. Lo que sí existió es Bukele parado en la conferencia de Bitcoin en Miami hablando en inglés, diciendo, desde hoy el Bitcoin es uso oficial en El Salvador. Eso Bueno, sí es lo que existió. ese pan es célebre. Sí. Eh, sí, esto, hay un concepto que usa mucho Nassim Taleb, que Taleb habla mucho de que hoy en día la gente externaliza riesgos a los demás.
Lo que pasa muchas veces es, yo nunca te debería recomendar que tú hagas algo si yo no estoy expuesto al downside de la inversión. O sea, si yo te digo que compres algo y yo no me voy a perjudicar si tú pierdes plata, yo no te debería estar recomendando que hagas eso. No sé si conoces una expresión muy buena que es, no me digas qué piensas, dime qué tienes tú en tu cartera de inversiones. Porque es que hemos desarrollado una industria de gente que aconseja, o sea, ya sea porque son empleados de la compañía de seguros o porque están haciendo publicidad, que le recomiendan a la gente que haga cosas que son perjudiciales para ellos, porque ellos personalmente no se están perjudicando, ¿no? Lo que ocurre hoy en día en estas economías tan tecnológicas es precisamente eso, que tú puedes aconsejarle a la gente que haga algo perjudicial para ellos, porque tú no vas a sufrir si esa persona se va a la bancarrota o se muere o lo que sea, ¿no? O sea, eso es un concepto que es bien importante, Sí, que es pero, todo el tema de cómo la gente se externaliza costos la una a la otra hoy en día. pero irónicamente, en ese escenario, pudiéramos decir que algo justo, cercano a esa idea, sería, por ejemplo, ser un hedge fund manager que está manejando el portafolio de sus clientes y si los clientes pierden plata, él se queda sin clientes y le cuesta plata a él. No, Pero el problema es que de la otra forma se presta típicamente a los Ponzi's. no, pero Porque una cosa, resulta que tú compras algo creyendo que esa cosa tiene un valor y se lo vendes a tus amigos, a tus familiares, ellos también invierten y todos pierden. Entonces pero tampoco es una Pero no, fórmula pero te voy a decir una perfecta. cosa. Aquí en Estados Unidos, la gente inteligente, o sea, los mil millonarios invierten en hedge funds y una regla general del hedge fund es que el gerente del hedge fund tiene que tener muchísima de su plata personal metida en el hedge fund. Lo que ocurre aquí con un montón de fondos es que el gerente del fondo no tiene ni un centavo metido ahí. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de la gente debería invertir en fondos índices. Pero entonces tienes todos estos fondos sofisticados, gerenciados de forma activa, que te cobran como 1%, 1,5% al año por gerenciarte la plata. Y el dueño de ese fondo no tiene su plata metida ahí, la tiene metida en otro lado. Ahí es donde tú dices, yo lo que quiero es que yo quiero meter mi plata con alguien que vaya a sufrir el downside conmigo, porque así yo estoy seguro que esa persona no me va a recomendar algo que sea una basura. Yo quiero que la persona tenga su dinero metido ahí. Una pregunta, los real estate agents. Yo siempre he pensado que un agente de bienes raíces, uno le debería pagar la mitad de su recompensa con participación en la casa, solo por la siguiente razón. Si yo soy agente de bienes raíces, yo lo que quiero es cerrar las casas rápido. A mí no me importa el necesariamente optimizar la utilidad de mi cliente. Y entonces, una forma de estar seguro que mi agente no me va a poner a comprar una casa chimba o que voy a pagar un mal precio es la mitad de su recompensa es en participación de la casa, porque si 5 años después revendo la casa 30% por debajo, él también tiene el downside del consejo que él me dio de comprar esa casa, ¿entiendes? O sea, son temas complicados, pero lo que El te quiero problema es es, que cómo estructuras la casa desde el punto de vista legal. Porque acaso la casa entonces no se volvería... eh, pero es lo que te estoy diciendo, o sea, lo que te digo es que en general lo que no es bueno es que alguien te aconseje que hagas algo cuando estoy ellos no tratando de tienen el downside. pensar Sí, qué sí. pasaría con... Estoy tratando de pensar qué pasaría con la casa desde el punto de vista legal. ¿Cómo se le denominaría? Cuando tienes una opción que es de una persona que no vive en la casa, ni tiene ningún tipo de relación con la persona, con las personas que sí viven en la casa, o con las personas que son dueños de la casa, y que no es inquilino tampoco, pero tiene una opción en tu casa que está de acuerdo, obviamente, a un porcentaje particular, de acuerdo a lo que haya cobrado. Eso estaría interesante. Por una cosa, yo pienso que ese trabajo es obsoleto. ¿Por qué necesitas una persona que te esté buscando propiedades cuando tienes acceso a la internet? Bueno, yo te voy a decir, nosotros lo hicimos, nosotros compramos hace poco. Parte de la idea es, bueno, hablas con un tipo que conoce la zona, que conoce a la gente de los otros, y entonces cuando estás negociando el precio te dice, oye, mira, negóciale así porque yo conozco a la gente de ellos. Sí, pero No es confías en una eficiente, o sea, persona con lo que va a ser tu futura casa para que te diga verdaderamente cómo son los vecinos. Yo no. no, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me gusta para nada el trabajo de agente de bienes raíces porque me parece que tienen muchos problemas de incentivos. O sea, me parece que los incentivos de ellos no están alineados con los míos. Eh, Nosotros más o menos lo hicimos porque todo el mundo lo hace. Este, ¿Cuánto fue la comisión allá, por curiosidad?
Creo que como 3% de la casa. Exacto. No, no, es un buen negocio. Bueno, en Canadá es mucho peor. En Canadá, si no me equivoco, empieza a partir de los 5. Estaba viendo un documental en Marketplace, en CBS Marketplace, CBC No, y Marketplace, creo que tú quizás fue repito eso. 3% a nuestro agente y 3% para el otro agente. O sea, una cosa así. O sea, fue. Claro, creo que Sí, supuestamente. Siempre dicen que lo paga el que vende la casa, pero eso es mentira, porque el que vende la casa tiene eso en mente cuando está poniendo el precio de la casa. exactamente, Y sí. obviamente las personas que van a ir a hacerle la valoración y decir, mira, tienes que poner el precio a esto porque el mercado sí lo dicta, también saben que va a eso estar integrado en la comisión de ellos, así que siempre van a poner un monto por encima. Pero, mira, lo que yo te digo, bueno, nosotros que la primera experiencia que yo he tenido comprando una casa fue justamente esta y de lo que me dijeron, yo obviamente no tuve un agente de bienes raíces, lo hicimos directamente con la compañía que tenía la propiedad puesta en venta, nosotros lo encontramos en internet, llamamos, hicimos la visita, estaba el dueño aquí cuando hicimos la visita, le hicimos una pregunta, el carajo metió en casi todo, el carajo metió en casi todo. Ahora, la casa, estamos súper felices con la casa, pero carajo, mintió en casi todo. Por ejemplo, todos los radiadores, todo lo que tenía que ver con la tubería, todo estaba jodido, absolutamente todo, todo, ¿ok? Habían goteras desde la primera semana que estaban escurriendo por el piso abajo, o sea, una cosa, tuvimos que reemplazarlo todo. Cosas que a mi parecer son inclusive tan deshonestas como no sé si se dice radiador, pero esto es lo que da calefacción, el radiator que se pone en la pared. El del baño, cuando nosotros fuimos a hacer la visita inicial y las visitas subsecuentes, hicimos dos más, había una toalla justamente allí en la mitad. Resulta que cuando compramos la casa, llegamos a la casa, vemos, no está la toalla, había como si alguien hubiera agarrado un hacha y hubiese cortado justo por el centro. Y ese tipo de cosas costó $300 reemplazarlo. Pero, ¿sabes? Cuando estás hablando de una venta de propiedad, coño, reemplaza esa vaina, no seas tan miserable. Encima de eso, goteras en el techo del conservatorio. Pero todo eso se resuelve y lo esperábamos porque, como dije, era una casa a la cual le pusimos un poco de trabajo. Lo que sí nos molestó un poco es hay una disputa, que no es tanto una disputa ya, pero lo era al inicio, y podía haberse vuelto algo bastante ladilla, ¿verdad? Hay una disputa en los boundaries de la propiedad. Mm. Básicamente, los boundaries de la propiedad tienen, y el contrato inicial, cuando se estructuró esta comunidad, una comunidad pequeña, tan solo 4 casas están aquí en esta calle, cuando se estructuró y se originó el proyecto inicial, hay cláusulas. Las cláusulas son restrictive covenants, se llaman en inglés. Ujú. Básicamente lo que dice es lo que puedes y no puedes hacer, inclusive dentro de tu propia propiedad. Entonces, es tu propiedad, pero tienes que permitir, por ejemplo, que los carros de los vecinos puedan echarse, hacer reversa para poder salir y entrar. Entonces, tienes que dejar un espacio para un auto. Nosotros pensamos que teníamos 3 espacios para auto, tenemos 2 porque hay que dejar espacio para que ellos siempre puedan entrar y salir. Entonces nosotros llegamos con 3 carros, yo tengo 2, mi pareja tiene 1, y resulta que rápidamente todos los vecinos empiezan a salir y joder, que mira cómo es posible que no sé qué, que esto, y nosotros estamos como, mira, es nuestra propiedad. Lo que puedes hacer, porque esto es un covenant de más de 40 años de vejez, cuando son tan viejos, lo único que se puede hacer es que te lleven a corte y típicamente cuando tú dices, bueno, es que tenemos 3 autos, no que tenemos 5, típicamente no lo pueden imponer, no pueden hacer nada. Pero es una ladilla, los costos legales, el tener vecinos que están en disputas legales contigo no es algo que tú quieras tener. Entonces lo que nosotros terminamos haciendo es recortamos la mitad de las matas que estaban en el frente justo con la acera, pusimos concreto ahí, cemento, para extender esa parte para poder meter el otro carro ahí escurrido. Y dijimos, ok, tienen espacio, listo. Pero ese tipo de cosas son cosas que generalmente hablando, inclusive en países como Estados Unidos, bueno, Ujú. digo inclusive, en Estados Unidos es mucho peor lo que te tienen que informar antes de la venta. Básicamente no te tienen que decir nada. Si tú no lo encuentras, no te tienen que decir un coño. Así que tienes que ir a inspeccionar, ponerte con una de esos spirit levels en el piso, a ver si los pisos están nivelados, tocar ahí las paredes, si hay humedad, si ha sido recientemente pintado, etcétera. Y por eso justamente yo digo que si eso ya es el caso y la ley es tal que el deber está en la persona que compra y no en el que vende, en encontrar fallas, y esto también ocurre con autos usados, por ejemplo, si se los estás comprando a un individuo y no a una concesionaria, el individuo no te tiene que decir, con tal de que el auto se pueda manejar, que resulta que el cinturón no funciona. Bueno, no te lo tienen que decir, tú tuviste que haberlo encontrado.
Entonces, cuando este es el caso y así es la ley, ¿cuál es exactamente la utilidad de tener una persona que también tiene el interés, como tú dijiste, de hacer la venta? Ellos quieren su comisión, ellos no te van a estar diciendo cosas que no quieren decirte. Y al fin y al cabo, la mayoría de las personas que compran una casa, compran una sola casa por lo menos unos 15, 20 años. Entonces, este carajo que está vendiendo la propiedad hoy no está pensando, bueno, voy a tratarlo bien porque este es un cliente que va a retornar la próxima vez que quiera comprar una casa dentro de una generación más. Sí, no, olvídalo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada. Además, yo te voy a decir una cosa, chamo. Esto de temas de casas es antiquísimo. ¿Tú conoces el código de Hammurabi? ¿Has oído eso? ¿El qué? El código de Hammurabi. No, no, ¿qué es eso? Es una cosa, es un texto legal de los asirios, pero una vaina de hace como 3000 años o no me acuerdo cuánto. Tiene una cláusula que dice, o sea, es como una cosa que tiene unas leyes y dice, si una persona se le cae el techo de la casa y la persona se muere, al constructor de la casa le van a poner pena de muerte. No, porque es Qué lo que te digo. interesante la vaina. Ya en Babilonia ya había problemas de incentivos donde si yo construyo una casa en la que yo no voy a vivir, entonces yo tengo el incentivo de fabricarla de forma chimba, ¿entiendes? Para ahorrar menos reales, ¿entiendes? Y entonces, es como te digo, men, la economía es muy compleja y controlar la transferencia de riesgos es bien difícil. Es una cosa que es difícil, por eso es que a mí me parece tan importante que exista por encima de las reguladeras, porque es que a nosotros hoy en día nos encanta que todo sea con regulación explícita, que existe un sistema legal de derecho civil como el British Common Law. O sea, a mí me parece que eso es una buena protección precisamente para cuando alguien logra como externalizarte un costo sin tu consentimiento, ¿no? Pero bueno, esto va para mucho. John, yo me tengo que ir. Sí, Eh, claro. estamos aquí con COVID, por cierto, pero bueno. ¿Qué, Eh, tienes COVID tú? sí, chamo, me dio, ya estoy bien. En la casa todavía están enfermos. Entonces, bueno, me ¿Cuáles fueron toca. los peores síntomas? No, nada, dolor de cabeza, dolor de Como articulaciones, una gripe normal. fatiga. Sí, fue una gripe, estuvo ruda, pero fue sobre todo el 31, sobre todo fue el 31. Esta conversación probablemente la partiré en dos, pero ya veremos. John, Sí, sí, claro, mira, pues obviamente yo hablé el 90% del tiempo, así que interesantísimo escucharme a mí hablar, pero para la próxima lo que deberíamos hacer es una conversación para un canal mío, ya que me parece que también hay bastantes cosas que serían interesantes escuchar tu punto de vista. Así que yo tengo un canal que se llama El Endógeno, eh, a menos que le cambie el nombre, pero creo que es El Endógeno. Y en ese canal, yo antes lo estaba utilizando para hacer recortes de los videos largos que yo subía en YouTube, los live streams. Entonces hacía recortes 4 o 5 minutos. Tengo una buena cantidad de suscriptores por allá también, pero no lo pongo a uso. Y tenía en mente la idea justamente de hacer conversaciones con personas interesantes. Y me parece que especialmente con el trasfondo que tú tienes, el área en el que estás, me parece que hay tela que cortar allí. Así que obviamente si estás interesado en el futuro cercano, vamos a hacer una conversación para ese canal donde puedas hablar tú más, ya que yo sé que rara vez dejo hablar a otros cuando hay una conversación que me involucre. encantado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, yo trabajo tiempo completo, tengo familia. Yo este tema de YouTube lo estoy haciendo porque me lo tripeo, porque yo hace unos años empecé a leer la obra de Nassim Taleb y me parece una cosa hiper relevante. Y yo lo que estoy es tratando de que la gente entienda estas cosas de complejidad. Estoy tratando de hacerlo disponible para más gente. Pero como te digo, es una vaina que estoy haciendo nada más por placer al arte. No te voy a mentir, si tuviera 1 millón de seguidores y pudiera vivir de esto, me encantaría. Este, pero con mucho gusto lo hago y podemos hablar de lo que tú quieras, o sea, negocios, finanzas, eh, no lo sé, de mi trabajo, lo que sea. Sí, Este, mira, perfecto. Me parece que estaría bastante interesante para el canal. Y bueno, sí, ahí te puedes todavía estamos agarrar un poco grabando, ¿eh? más. Ah, bueno, bueno. Bueno, o si quieres lo último. Estaba a punto de sacármelo y mostrártelo aquí en cámara, pero no lo hago. Lo dejo para cuando. Menos mal que me lo dijiste. Pero mira, no, sí, quedamos así y sí, como dije, siempre me es interesante escuchar a venezolanos que tengan algo de qué hablar más que simplemente lo que ven en redes sociales. Porque de la misma forma que tú dijiste al inicio, que te gusta escuchar hablar a personas que tienen un poco más de experiencia en el mundo real, pueden hacer cosas y no simplemente ver cosas y hablar de ello.
Pues lo mismo suele ocurrir. Tantas veces la clase de venezolanos, y digo venezolanos porque somos venezolanos, no por algo en especial con respecto a venezolanos en general, pero la clase de venezolanos que suelen tener más prominencia en redes sociales son justamente eso, son reaccionarios a lo que está pasando sin estar de ninguna forma involucrados verdaderamente en ello. La mayoría de las personas están en oficina, están en su casa, están en otros países y hablan de temas como, ay, mira, esto me duele muchísimo. Pero sí, quedamos así, entonces hemos hablado 2 horas, Arne, 2 horas. Va a ser interesante ver cómo vas a picar esto. Lo vas a picar, me vas a dejar viendo como una persona que promueve estafa, que está tratando de venderte una propiedad No, mentira, ¿sabes del qué? puente. Quizás la monto completa y monto un par de clips. Creo que es mejor montarla completa, porque al final Sí, yo digo, monta esa vaina completa. Mi ¿sabes también qué? audiencia en especial le gustan los videos largos. Chamo, sí, yo siento que pensar en vivo también tiene valor. Quizás por eso es que a la gente le gusta oír Joe Rogan, porque no está cuadrada la entrevista y la persona no ha practicado las preguntas que le va a hacer Joe Rogan. Por eso es que es chévere, porque es que estás viendo al experto o a la persona pensando en vivo. Y para mí ahí, eso también es parte del valor de la vaina, ¿entiendes? Que no todo sea como una vaina que practicaste decir antes. Claro, Este, mira, un ejemplo de eso es un sujeto que se llama William Lane Craig, que es un experto en debates y en discusiones y en presentaciones también del tema religioso, especialmente cristiano. Y es un sujeto que ha tenido debates con todos, con Peter Hitchens, con William Krauss, con todos los grandes ¿Cómo se ateos, escribe? Richard Dawkins, William, como normal, William, después Lane, Lane, y después Craig, Craig. Es un sujeto, mira, verdaderamente te aconsejo, inclusive si eres ateo, si eres satanista, no importa, el sujeto de la forma que presenta las ideas es increíble. O sea, verdaderamente su capacidad de presentación y de oratoria es excelente. Sin embargo, hay una cosa que tú rápidamente notas. Si tú empiezas a ver múltiples videos de él y múltiples debates de él, tú empiezas a darte cuenta que el tipo es como un robot desde el punto de vista en el que está recitando cosas que dice 1000 veces. Mm. Entonces, los argumentos siguen siendo fuertes y siguen siendo válidos, pero el tipo lo dice, pero o sea, no hay un punto ni una coma fuera de lugar de la forma que lo recita. Entonces es una cosa, ¿verdad? Que tiene su mérito, obviamente, eso es un talento de por sí, pero sí, definitivamente es algo muy distinto escuchar a personas que están verdaderamente pensando, y creo que por eso justamente personas como sobre todo Jordan Peterson, son tan populares, porque la gente siente que cuando lo ve, el tipo está sacando a lo más profundo de su mente una idea nueva, no sé qué. El tipo nunca me gustó, pero entiendo el por qué el atractivo, porque el tipo parece verdaderamente que está pensando profundamente cada pregunta. Tú le preguntas, ¿qué quieres desayunar? Y el tipo, bueno, mira, depende de qué significa desayuno. Bueno, mira, te voy a dejar ir ahora sí para que ya No, puedas descansar. Pero no, mira, pero muchas me- gracias por tenerme aquí en tu programa. sí, no, me gustó esa crítica a Jordan Peterson, tengo la misma impresión. Bueno, John, que tengas buenas noches y bueno, Igualmente. seguimos en contacto. Igualmente. Hasta luego. Luego.